Un día haces énfasis en ser maduro, otro día dices, sé como un niño. Si adopto una actitud madura, siento a mi niño reprimido y con ganas de expresarse. Si dejo que mi niño baile y cante, entonces emergen también actitudes infantiles, como aferrarse al objeto amoroso. ¿Qué hacer? Ser maduro no quiere decir adoptar una actitud madura. De hecho, adoptar una actitud madura será uno de los mayores obstáculos para madurar. Adopción significa algo impuesto, algo cultivado, practicado. No está saliendo de ti. Es una máscara, una cara pintada. No es tu ser verdadero. Esto es lo que ha estado haciendo todo el mundo. Por eso, la gente en la Tierra es aparentemente madura, pero no es cierto, las personas son absolutamente inmaduras en lo profundo. Son actitudes adoptadas. Siguen siendo infantiles. Su madurez es superficial, o ni siquiera eso. Rasca un poco en cualquier hombre y verás cómo surge su parte más pueril. Y no solo la gente denominada corriente, rasca en tus santos y verás cómo aparece su parte más inmadura. O rasca en tus políticos y en tus líderes, ve y observa cualquier parlamento del mundo, y nunca encontrarás ninguna otra reunión de gente tan inmadura e infantil. El hombre se ha estado engañando a sí mismo y a los demás. Si adoptas, serás falso, pseudo. No te he dicho que adoptes nada. Sé. El adoptar es una barrera para el ser. Y la única manera de ser es empezar desde el principio. Te quedaste atascado en algún lugar porque tus padres no te lo permitieron en tu infancia. La edad mental de la gente denominada normal no supera un lugar situado entre los 10 y los 13 años. Ni siquiera 14. Y puedes tener 70 u 80 años, pero tu edad mental se quedó atascada en algún momento antes de la madurez sexual. Una persona queda sellada para siempre en el momento en que alcanza la madurez sexual, a los 13 o a los 14 años. Después se va volviendo cada vez más falso. Una falsedad tiene que ser protegida con otras falsedades, una mentira tiene que ser defendida con otras mentiras. Y esto no tiene fin. Te conviertes en un montón de basura. Eso es la personalidad. La personalidad tiene que ser abandonada, solo entonces emerge la individualidad. No significan lo mismo. La personalidad es solo un escaparate. Es una exhibición, no es algo real. La individualidad es tu realidad, no es un escaparate. Uno puede escarbar en ti todo lo que quiera y siempre encontrará el mismo sabor. Se cuenta que el Buda dijo, pruébame de cualquier lado y encontrarás el mismo sabor, del mismo modo que si das un sorbo del océano en cualquier lado lo encontrarás salado. La individualidad es un todo. Es orgánica. La personalidad es esquizofrénica. El centro es una cosa y la circunferencia es otra, y nunca se encuentran, no están juntas. No solo nunca se encuentran, no solo son diferentes, son diametralmente opuestas la una a la otra, están constantemente en lucha. Por eso lo primero que hay que entender es, nunca adoptes una actitud madura. Sé maduro o sé inmaduro. Si eres inmaduro, sé inmaduro. Siendo inmaduro estarás permitiendo el crecimiento. Hazle un sitio a la inmadurez. No seas falso, no seas hipócrita con esto. Si eres infantil, entonces sé infantil. ¿Y qué? Sé infantil. Acéptalo, acompáñalo. No crees una división en tu ser, sino estarás creando la locura básica. Sé tú mismo. No hay nada malo en ser infantil. Empiezas a adoptar actitudes porque te han enseñado que hay algo malo en ser infantil. Desde tu infancia has estado tratando de ser maduro, pero ¿cómo puede ser un niño maduro? Un niño es un niño, tiene que ser infantil. Pero no está permitido, por eso los niños pequeños se vuelven diplomáticos. Empiezan a fingir, a comportarse de forma falsa, se vuelven una mentira desde sus mismos comienzos. Y la mentira además comienza a crecer. Y después un día empiezas a buscar la verdad. Entonces tienes que acudir a las escrituras, y las escrituras no contienen ninguna verdad. La verdad está contenida en tu ser, esa es la verdadera escritura. Los Vedas, el Corán, la Biblia están en tu consciencia. Llevas contigo todo lo que necesitas, es un regalo de Dios. Todo el mundo ha nacido con la verdad en su ser. La vida es la verdad. Pero tú empezaste aprendiendo mentiras. Cuando estés conmigo, abandona todas las mentiras. Ten coraje.
Y por supuesto sentirás cómo te entra mucho miedo, porque siempre que abandones la personalidad, tu puerilidad, que nunca fue permitida, emergerá. Y sentirás miedo. ¿Qué? ¿Voy a tener que ser un niño a estas alturas? Cuando todo el mundo sabe que soy un gran profesor, o doctor o ingeniero y tengo un doctorado en filosofía, ¿voy a comportarme como un niño? Surge el miedo a la opinión de los demás, al qué dirán. Ese mismo miedo te ha destruido desde el principio. Ese miedo ha sido el veneno. ¿Qué pensará mi madre? ¿Qué pensará mi padre? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensarán los profesores y la sociedad? Y el niño pequeño empieza a volverse astuto, no mostrará su corazón, sabe que no será aceptado por los demás. Por eso se inventará una cara, un camuflaje. Enseñará aquello que la gente quiere ver. Eso es diplomacia, eso es ser político y eso es veneno. Todo el mundo es político. Tú sonríes porque queda bien sonreír, lloras porque se espera que llores. Dices algunas cosas porque eso facilita las cosas. Le dices a tu mujer te quiero porque la mantiene acallada. Le dices a tu marido me moriría sin ti, eres la única persona del mundo, eres mi vida, porque él espera que se lo digas, no porque lo estés sintiendo. Si lo estás sintiendo, es bello, entonces es una rosa real. Si solo estás fingiendo, acariciando su ego masculino, adulándole porque tienes unas metas que alcanzar a través de él, entonces es una flor artificial, una flor de plástico. Y estás cargado con mucho plástico. Ese es el problema. El mundo no es el problema. La gente denominada religiosa no deja de decirte, renuncia al mundo. Yo te digo que el mundo no es el problema en absoluto. Renuncia a la falsedad, ese es el problema. Renuncia a lo artificial, ese es el problema. No hace falta que renuncies a tu familia, pero renuncia a toda la pseudofamilia que has creado. Sé de verdad, sé auténtico. Algunas veces es muy doloroso ser de verdad y ser auténtico. No es fácil. Ser falso y no ser auténtico es fácil, conveniente, cómodo. Es un truco, es una estrategia para protegerte. Es una armadura. Pero entonces no descubrirás la verdad que está en tu espíritu. Pero entonces nunca sabrás lo que es Dios, porque Dios solo puede ser conocido en tu interior. Primero en tu interior, luego en tu exterior. Primero dentro, luego fuera, porque eso es lo más próximo a ti, tu propio ser. Si no encuentras a Dios dentro de ti, ¿cómo puedes ver a Dios en Krishna, Cristo, Buda? Tonterías. No puedes ver a Dios en Krishna si no puedes verlo en ti mismo. ¿Y cómo vas a ver a Dios en ti mismo si estás fabricando continuamente mentiras a tu alrededor? Son tantas las mentiras que casi has olvidado el camino a tu ser. Estás perdido en una selva de mentiras. Por eso lo primero que hay que recordar. Me preguntas, un día haces énfasis en ser maduro, otro día dices, sé como un niño. No es una contradicción. Solo siendo como un niño madurarás. Ese es el comienzo de la madurez. Ni tus padres ni tu sociedad te lo permitieron. Sanya solo es un esfuerzo para deshacer el daño que te ha hecho la sociedad, para eliminar, aniquilar todo aquello que la sociedad ha creado a tu alrededor. Sanyas es una revolución. Es una rebelión en contra de la denominada pseudovida. Es arriesgado, es peligroso, porque empezarás a alejarte de la gente falsa que te rodea. Te convertirás en un inadaptado. Tendrás problemas. Las mentiras son muy cómodas. Friedrich Nietzsche ha dicho que el hombre no puede vivir sin mentiras, y tiene razón en un 99% de los casos. ¿Por qué el hombre no puede vivir sin mentiras? Porque las mentiras funcionan como amortiguadores, absorben las conmociones. Las mentiras funcionan como un lubricante. No vas chocándote con la gente. Sonríes y los demás sonríen. Eso es lubricación. Quizás en tu interior estás enfadado, quizás estás lleno de rabia, pero sigues diciéndole a tu mujer, te amo. Expresar la rabia es meterse en problemas. Pero, recuerda, a menos que expreses tu rabia nunca sabrás cómo expresar tu amor. Un hombre que no puede enfadarse tampoco puede ser amoroso, porque tiene que reprimir tanto la rabia que se vuelve incapaz de expresar nada más, porque en el interior de tu ser todas las cosas están unidas, no están separadas. Entre el amor y el odio no hay compartimentos estancos, están juntos, mezclados el uno con el otro. Es la misma energía.
Si reprimes la rabia tendrás también que reprimir el amor. Si expresas el amor, te sorprenderás. La rabia está emergiendo con él. O bien suprimes todo, o tendrás que expresarlo todo. Tienes que comprender la aritmética de tu unidad orgánica interna. Sé expresivo o represivo. La elección no consiste en poder reprimir el enfado y expresar el amor. Entonces tu amor será falso porque no tendrá calor, no tendrá la cualidad de la calidez. Será solo un manierismo, un fenómeno moderado, y siempre tendrás miedo de profundizar en él. La gente finge amar porque se espera de ellos que amen. Aman a sus hijos, aman a su mujer o a su marido, a sus esposas, a sus amigos, porque se espera de ellos que hagan ciertas cosas. Cumplen estas cosas como si fueran obligaciones. No hay celebración. Llegas a casa y le das una palmada en la cabeza a tu hijo porque eso es lo que se espera de ti, solo porque eso es lo que hay que hacer, pero sin alegría. Es frío, está muerto. Y el niño nunca será capaz de perdonarte, porque una palmada fría en la cabeza es horrible. El niño se siente avergonzado y tú te sientes avergonzado. Le haces el amor a tu mujer pero nunca te entregas. Te puede llevar muy lejos, te puede llevar al mayor éxtasis, puedes disolverte. Pero si nunca has aceptado tu rabia y nunca te has disuelto en tu rabia, ¿cómo vas a dejar que el amor te disuelva? Y esto ha sucedido muchas veces, te sorprenderás, un amante ha permitido su amor y después ha matado a su mujer, porque de repente ha surgido la rabia. Es un hecho muy conocido que muchas veces un amante ha matado a la mujer asfixiándola. Y no era un asesino, la sociedad es responsable. Sencillamente ha sido demasiado osado y ha llegado demasiado lejos en el amor. Cuando vas demasiado lejos te vuelves salvaje, porque tu grado de civilización es superficial. Aparece la rabia, todo lo que está escondido dentro de ti surge, y entonces te vuelves casi loco. Para evitar esa locura haces el amor de un modo muy superficial. Nunca es un fenómeno tremendo. Sí, la gente tiene razón cuando dice que es parecido a un estornudo. Relaja la tensión, libera en ti cierta energía que estaba haciéndose pesada. Pero esta no es la imagen real del amor. El amor tiene que ser un éxtasis, no como un estornudo, no solo una descarga, sino una realización. A menos que hayas experimentado el amor como una liberación, como un éxtasis, como un samadhi, no has conocido el amor. Pero esto solo es posible si tú no eres pseudo, si has sido auténtico en todo, si te has permitido la rabia, la risa, las lágrimas. Todo. Si nunca has sido una fuerza preventiva, controladora. Si has vivido una vida sin control. Y recuerda, por sin control no quiero decir una vida licenciosa. La vida sin control puede implicar una gran disciplina, pero esta disciplina no viene impuesta desde el exterior. No es una actitud adoptada. La disciplina proviene de tus propias experiencias internas. Viene del encuentro con todas las posibilidades de tu ser. Viene de experimentar todos los aspectos, de explorar todas las dimensiones. Nace de la comprensión. Has estado enfadado y has comprendido algo. Esa comprensión trae disciplina. No es control. El control es feo, la disciplina es hermosa. La palabra disciplina básicamente significa capacidad de aprender, de ahí la palabra discípulo. No significa control, significa ser capaz de aprender, estar abierto a aprender. Un hombre disciplinado es aquel que sigue aprendiendo a través de las experiencias de la vida, que se mete en todo, sin miedo, que arriesga, que explora y se aventura, que siempre está listo a adentrarse en la oscura noche de lo desconocido, que no se aferra a lo conocido y siempre está listo para cometer errores, que siempre está dispuesto a caer en el hoyo y a que se rían de él. Solo la gente que es lo suficientemente valiente para que les llamen tontos son capaces de vivir, amar, conocer y ser. La madurez llega a través de experiencias de la vida cada vez más profundas, no evitando la vida. Evitando la vida continuarás siendo infantil. Una cosa más. Cuando digo sé como un niño no quiero decir sé infantil. Un niño tiene que ser infantil, de otro modo desperdiciará la gran experiencia de la infancia. Pero seas joven o viejo, ser infantil simplemente denota que no has crecido. Ser como un niño es un fenómeno totalmente diferente. ¿Qué quiere decir? Jesús repetía sin cesar, a menos que seas como un niño no entrarás en el reino de Dios. E igualmente yo te digo,
No entrarás en el reino de Dios si no eres como un niño. ¿Qué quería decir Jesús con ser como un niño? Muchas cosas. 1. El niño siempre es total. Haga lo que haga, se queda absorto en ello, nunca es parcial. Si está recogiendo caracolas en la playa, todo lo demás desaparece de su consciencia, lo único que importa son las caracolas y la playa. Está absorto, absolutamente perdido en ello. Esa totalidad es una de las cualidades fundamentales de ser como un niño. Eso es concentración, eso es intensidad, eso es totalidad. Y lo segundo, un niño es inocente. Funciona desde un estado de no saber. Nunca funciona desde el conocimiento, porque no lo tiene. Tú siempre funcionas desde el conocimiento. Conocimiento significa pasado, todo lo que te han transmitido y lo que tú has reunido. Y cada nueva situación es nueva, no se le puede aplicar ningún conocimiento. No estoy hablando de ingeniería o de tecnología. Ahí el pasado es aplicable porque una máquina es una máquina. Pero cuando estás funcionando en una atmósfera humana, cuando te estás comunicando con seres vivos, ninguna situación es una repetición de otra. Cada situación es única. Si quieres funcionar correctamente tendrás que hacerlo a través de un estado de ignorancia, como un niño. No interpongas tu conocimiento, olvida todo tu conocimiento. Responde a lo nuevo como nuevo, no respondas a lo nuevo desde lo viejo. Si lo haces, no acertarás. No habrá un puente entre tú y lo que está sucediendo a tu alrededor. Siempre llegarás tarde, siempre perderás el tren. Anand Maitreya sueña una y otra vez con un tren, y siempre lo pierde. Va a toda prisa, corriendo, llega a la estación y cuando llega el tren se ha marchado. Y este es el sueño de millones de personas, no solo el de Maitreya. Es uno de los sueños más comunes. ¿Por qué se les repite este sueño a millones de personas en la Tierra? Están perdiendo la vida. Siempre llegan tarde. Siempre hay una brecha. Lo intentan, pero el puente nunca se construye. No pueden comulgar, no se pueden meter en nada, algo se lo impide. ¿Qué es esto? Lo que lo impide es el conocimiento. Yo te enseño ignorancia. Y cuando digo sé como un niño quiero decir sigue siempre aprendiendo, nunca te vuelvas un erudito. Sigue aprendiendo. Aprender es un proceso totalmente diferente. El conocimiento es un fenómeno muerto, aprender es un proceso vivo. Y el que aprende tiene que recordar que él no puede funcionar desde el punto de vista del conocimiento. ¿No te has fijado, no lo has observado? Los niños pequeños aprenden muy rápido. Si un niño vive en una atmósfera multilingüística aprende todos los idiomas. Aprende el idioma de la madre, del padre, del vecino. Podría aprender muy fácilmente 3, 4 o hasta 5 idiomas, sin ningún problema. Una vez has aprendido un idioma, es muy difícil aprender otro porque ahora empezarás a funcionar desde el punto de vista del que sabe. Se dice que no puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Es verdad. ¿Pero qué le hace viejo a un perro? No es su edad física, porque Sócrates continuó aprendiendo hasta el final, incluso cuando se estaba muriendo. El Buda continuó aprendiendo hasta el final. ¿Qué es lo que hace viejo a un perro? El conocimiento es lo que hace a un perro viejo. El Buda sigue siendo joven, Krishna sigue siendo joven. No tenemos ni una sola estatua del Buda que le represente como viejo, o de Krishna que le represente como viejo. No es que no envejezcan. Krishna vivió hasta los 80 años, era muy viejo, pero algo en él permaneció siempre joven, como un niño. Siguió funcionando desde un estado de no saber. Por eso, en primer lugar, cuando digo sé como un niño quiero decir sé total. Y en segundo lugar quiero decir, sigue aprendiendo, funciona desde un estado de no saber. En esto consiste la inocencia, funcionar desde el no saber. Y en tercero y último lugar, ten en cuenta que un niño tiene la cualidad natural de la confianza, de lo contrario no sobreviviría. Cuando el niño nace confía en la madre, en la leche, en que la leche le alimentará, en que todo está bien. Su confianza es absoluta, no duda de nada. No tiene miedo a nada. Su confianza es tan grande que su madre tiene miedo de que vaya y empiece a jugar con una serpiente. Su confianza es tan grande que el niño puede meter la mano en el fuego, porque no conoce el miedo, no conoce la duda. Esa es la tercera cualidad.
si puedes saber qué es la confianza, si puedes aprender otra vez los caminos de la confianza, solo entonces sabrás qué es Dios, entonces llegarás a realizar lo que es la verdad. Esto tiene que quedar claro. La ciencia depende de la duda. Por eso toda la educación se ha convertido en la educación de la duda. La ciencia depende de la duda, no puede crecer sin ella. La religión depende de la confianza, no puede darse sin ella. Son direcciones diametralmente opuestas. Recuerda, si basas el trabajo científico en la confianza estarás adoptando el punto de vista equivocado. No serás capaz de conseguir nada, no serás capaz de descubrir nada. Aquí la metodología es la duda. Tienes que dudar y dudar y dudar. Tienes que seguir dudando hasta que des con algo de lo que no puedas dudar, que sea indudable. Solo entonces, desesperado, tienes que aceptarlo, pero todavía con un grano de duda, porque mañana puede que aparezcan nuevos hechos y todo el asunto tendrá que ser descartado. Por eso, solo mientras dure. La ciencia nunca llega a una verdad absoluta, solo a una verdad provisional, una verdad aproximada. Se acepta como verdad solo mientras dure, porque, ¿quién sabe? Mañana los investigadores pueden encontrar nuevas realidades, nuevos datos. Por eso la ciencia llega solo a hipótesis, provisionales, arbitrarias. Lo que Newton descubrió fue tirado abajo por Albert Einstein, y lo que éste descubrió será tirado abajo por cualquier otro. En la ciencia la metodología es la duda. No es necesaria la confianza. Tienes que confiar solo cuando no hay necesidad de dudar, y eso también, solo provisionalmente, mientras dure, con una cierta impotencia. ¿Qué puedes hacer? Porque no cabe la posibilidad de la duda. Has mirado desde todos los ángulos, todas las dudas se han disuelto y ha surgido un cierto tipo de seguridad. La religión es una dimensión diametralmente opuesta. Igual que en la ciencia el método es la duda, en la religión el método es la confianza. ¿Qué significa la confianza? Significa que no estamos separados de la existencia, que somos parte de ella, que es nuestra casa, que le pertenecemos, que nos pertenece, que no estamos sin hogar, que este universo es un universo maternal. Podemos ser hijos del universo del mismo modo que el niño confía que siempre que tenga una necesidad vendrá la madre y se ocupará. Cuando tenga hambre vendrá y lo alimentará, cuando sienta frío vendrá y lo abrazará y le dará calor, amor, atención. El niño confía. Todo lo que tiene que hacer es gritar, llorar de modo que atraiga la atención de la madre hacia él, eso es todo. La religión dice que el universo es nuestro padre y nuestra madre, de ahí esas expresiones. Jesús llamaba a Dios Abba, que es mucho mejor que padre. Padre es una palabra formal, Abba es informal. Si tienes que traducir Abba correctamente, se acercará más a papá que a padre. Pero llamar a Dios papá parece un poco absurdo. La iglesia no te lo permitirá, te dirá que no es correcto. Pero Jesús solía llamarle Abba, que significa papá. De hecho, una oración tiene que ser informal. Padre suena muy lejano. No sorprende que llamándole a Dios el Padre lo hayamos colocado muy lejos, en algún lugar distante en el cielo. Papá es más próximo, puedes tocarlo, es casi tangible, puedes hablar con él. Con Dios Padre sentado en algún lugar en los cielos, puedes seguir gritando y, sin embargo, no estar seguro de si serás capaz de llegar hasta él. La religión es una aproximación infantil a la existencia. El mundo se convierte en el padre o en la madre. No estás en contra de la naturaleza, no estás luchando contra la naturaleza. No hay lucha, hay una gran cooperación. La lucha parece estúpida y absurda. La duda no funciona en la experiencia religiosa, igual que la confianza no funciona en la exploración científica. La ciencia significa explorar lo externo y la religión significa explorar lo interno. La ciencia es la religión de las cosas, la religión es la ciencia del ser. Del mismo modo que no puedes ver una flor con el oído. Por muy sensible que sea tu oído, por muy musical que sea tu oído, no puedes ver una flor con el oído. El oído solo puede captar sonidos. Tiene sus limitaciones. Si quieres ver el color, la luz, la forma, tendrás que mirar con los ojos. Los ojos son muy hermosos, pero tienen sus limitaciones, no puedes escuchar música a través de los ojos. Incluso la mejor música, Beethoven o Mozart, incluso la música más excelsa no puede entrarte por los ojos. Estos son sordos, tendrás que escuchar con los oídos.
La duda es la puerta de las cosas. La confianza es la puerta del ser. Solo a través de la confianza se conoce a Dios. Y recuerda, puedes cometer el error de dos maneras. Las denominadas gentes religiosas han estado peleando con la ciencia, la Iglesia ha estado peleando con la ciencia. Fue una lucha ridícula porque la Iglesia pretendía que la ciencia dependiera de la confianza. Y ahora la ciencia se está tomando la venganza, porque quiere que la religión dependa de la duda, el escepticismo, la lógica. El hombre es tan ridículo que continúa repitiendo los mismos errores una y otra vez. La Iglesia de la Edad Media era estúpida, ahora las personas que se creen que son científicas están repitiendo la misma estupidez. El hombre de comprensión dirá que la duda tiene su propio mundo. Puedes usar la duda como un método, pero tiene sus limitaciones. Y del mismo modo la confianza tiene su propio mundo, pero también tiene sus limitaciones. No hace falta usar la confianza para saber sobre las cosas, no hace falta dudar acerca de lo interno. Entonces estás provocando un lío. Si la confianza se utilizara para la exploración científica, la ciencia ni siquiera habría nacido. Por eso la ciencia en Oriente ha permanecido tan primitiva. Me he encontrado con científicos indios, incluso un científico en la India que quizás ha tenido toda la educación que es posible en Occidente, que quizás ha ganado premios o ha sido laureado con el Nobel, en algún lugar, en lo más profundo, sigue siendo no científico, supersticioso. Sigue tratando de alguna forma, sabiéndolo o sin saberlo, consciente o inconscientemente, de imponer la confianza en el mundo exterior. Y la persona más religiosa de Occidente sigue de alguna manera, en lo más profundo, lleno de dudas. Occidente ha explorado las posibilidades de la duda y Oriente ha explorado las posibilidades de la confianza. Ambas dimensiones son diferentes, no se encuentran en ningún lugar. Lo interno y lo externo no se encuentran en ningún lugar. Tienes que usar los dos. Y llamo a ese individuo, hombre de comprensión porque puede usar ambos. Cuando trabaja en un laboratorio científico usa la duda, el escepticismo, la lógica. Cuando reza en su templo, meditando, usa la confianza. Y es libre, no está limitado ni por la confianza ni por la duda. Esta es mi perspectiva para mis sannyasins. No te limites a tus oídos o a tus ojos, o seguirás siendo pobre. Tienes los dos. Por eso cuando quieras ver usa los ojos, y cuando quieras escuchar ciérralos. No es accidental que cuando la gente escucha música cierre los ojos. Si sabes escuchar música cerrarás los ojos, porque entonces no te hacen falta. Ocurre lo mismo con la duda y la confianza. Esta es la cualidad del niño, esas tres cualidades. La cualidad de ser total, la cualidad de permanecer ignorante a pesar del conocimiento, y la cualidad de la confianza. Ese es el significado. El infantilismo es un tipo de estado emocional sentimental. Eso no lo necesitas. A todo niño se le tiene que permitir ser infantil, del mismo modo que a cada adulto se le tiene que permitir ser adulto, pero un adulto puede tener también las cualidades de un niño. El infantilismo es innecesario, la rabieta es innecesaria, el sentimentalismo es innecesario. Pero la madurez es totalmente compatible con las cualidades de un niño. No hay contradicción entre ellas. De hecho, puedes madurar solo si eres como un niño. Un día haces énfasis en ser maduro, otro día dices, sé como un niño. Si adopto una actitud madura, siento a mi niño reprimido y con ganas de expresarse. Si dejo que mi niño baile y cante, entonces emergen también actitudes infantiles, como aferrarse al objeto amoroso. ¿Qué hacer? Permítelo. Tu infantilismo está incompleto. Deja que salga y que se complete, cuanto antes mejor, de otra forma seguirá aferrado a ti hasta el final. Permite que se exprese y desaparecerá. Simplemente viértelo. Y en este lugar lo podrás hacer fácilmente y nadie interferirá contigo. Hace solo unos días una mujer mayor Sannyasin, Shefali, debe de tener 70 años, empezó a sentirse como una niña y estaba muy preocupada. Y cuando le dije, no hace falta que te preocupes, sé infantil, se puso a jugar con niños pequeños. Hasta los niños se sentían un poco apurados. ¿Qué es lo que pasa? Pero enseguida la aceptaron. Los niños aceptan muy fácilmente. Al poco tiempo se olvidaron de su edad, y ella disfrutó tremendamente. Sacó tanto de esa experiencia que vino y me dijo, he desperdiciado toda mi vida.
Se volvió realmente una niña de nuevo, llena de maravilla y asombro, cantando, bailando y jugando, persiguiendo mariposas y recogiendo flores y piedras de colores. Fue una hermosa experiencia ver a la anciana. Su cara se había transformado. Repentinamente se volvió luminosa, una gran gracia descendió sobre ella. Permítelo. Una vez que te lo has permitido, tendrás un momento y luego se irá, y te dejará muy satisfecho. Es mejor que te lances a ello ahora que posponerlo, porque cuanto más pospongas más difícil se hace, y después de esto verás surgir la cualidad del niño. El infantilismo desaparecerá. Estará ahí temporalmente, luego se irá y tu niño será fresco y joven. Y después de que recuperes al niño empezarás a crecer. Entonces podrás madurar. Con todas esas mentiras que llevas a tu alrededor no puedes madurar. Solo puedes madurar cuando te vuelves auténtico, cuando te vuelves de verdad. Siguiente pregunta. ¿Es posible vivir religiosamente y seguir en el camino de la iluminación cuando vives en un país como Estados Unidos y estás involucrado en un negocio competitivo? ¿Qué crees tú? ¿Te puedes volver religioso en la India, en un país como la India? Mi opinión es que, si quieres volverte religioso, Estados Unidos es el mejor lugar, porque este país ha tenido éxito en el saber, en tener todo lo que el hombre ha deseado durante siglos, y en ese éxito está su fracaso. Su mismo éxito se ha convertido en su fracaso. Es muy evidente que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo muy pobre por dentro, que puedes tener todo tipo de artilugios, lo último, y seguir insatisfecho. Esa satisfacción hay que buscarla en otra dirección, en otra dimensión. Esto que es evidente en América, no lo es tanto en la India. No puede serlo. Por lo menos no en la India moderna. Fue evidente una vez. En los tiempos del Buda, la India estaba casi en la misma situación en que está hoy América. Era conocida en el mundo como un pájaro dorado, y lo era. Era el país más rico en esos días. La religión florece cuando un país es opulento, de lo contrario no. El Buda fue un derivado de esa opulencia, porque solo en la opulencia tus esperanzas desaparecen. Te desesperas. Deja de haber un camino hacia afuera. Has visto todo el camino, hasta el final. No hay nada. Los ojos se empiezan a dirigir hacia adentro automáticamente. No es accidental que un país pobre empiece a pensar en el comunismo y no en la religión. En la India, si quieres ser políticamente poderoso, tienes que ir gritando eslóganes sobre el socialismo, el comunismo y cosas así. Nunca oyes un eslogan sobre religión. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos no explotan la religión en un país religioso? Saben que nadie quiere religión, la gente está harta de la religión. La gente no es religiosa. Tradicionalmente parecen religiosos pero no lo son. Tienen hambre, están famélicos, no tienen cobijo, no tienen alimentos, no tienen ropas. Sus necesidades básicas no están satisfechas. ¿Qué decir de Dios? Existe una jerarquía de necesidades. Las necesidades físicas son básicas. A menos que estén satisfechas no serás capaz de saber que existen necesidades psicológicas. Un hombre hambriento no estará interesado en Beethoven, o en Shakespeare, o en Leonardo da Vinci. Un hombre hambriento está interesado en comida. Y es natural, no hay nada malo en ello. Un hombre hambriento está interesado en cómo alimentar el cuerpo y cómo sobrevivir. Cuando se trata de la supervivencia, ¿a quién le importa la música clásica? Pero cuando tu hambre ha sido satisfecha, tu cuerpo está caliente, tienes una casa donde vivir, de repente te empiezas a interesar en cosas nuevas, cosas en que nunca habías estado interesado. En música, en poesía, en arte, en psicología. Estas son las necesidades psicológicas. Empiezas a pensar en grandes cosas. El cuerpo está satisfecho, la mente dice, ahora también puedo satisfacer mis necesidades. Cuando las necesidades de la mente son satisfechas, cuando has escuchado todo tipo de música y has bailado todo tipo de bailes, y te has metido profundamente en la filosofía, el arte, la poesía, la escultura, la arquitectura, cuando has visto todas esas cosas y estás satisfecho, saturado, entonces surge la tercera necesidad. Es la religión. Es decir, la necesidad de Dios, la necesidad espiritual. Esa es la necesidad más elevada. Si un hombre hambriento está interesado en Dios, su Dios no puede ser un verdadero Dios.
Su Dios solo será un proveedor de comida. Le dirá a Dios, dame el pan de cada día. Ese es el Dios del hombre pobre. No es de extrañar que la oración cristiana diga, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ni al Buda, ni a Krishna se les podría haber ocurrido una oración así. Dánoslo hoy. Pedir pan. Parece profano. Pero el mismo Jesús era pobre, pertenecía a los pobres. Estaba enseñando a la gente pobre, tuvo que crear un Dios proveedor. No es accidental que los seguidores de Jesús sigan hablando de sus milagros. ¿Qué son esos milagros? Primero, son fisiológicos. Le devuelve la vista a un ciego, sana a un enfermo. O milagros tales como aquel en que Jesús transforma las piedras en panes. Y piensa en ello. Esos milagros dicen algo. Jesús no transforma las piedras en sermones, sino en pan. Jesús no transforma las piedras en música, sino en pan. Y transforma el agua en vino. Ahora bien, alrededor del Buda no existe ningún milagro parecido. Son milagros, pero la jerarquía es totalmente diferente. Los milagros del Buda son tan diferentes que te sorprenderás. Una mujer va a ver al Buda, su hijo está muerto y ella está llorando y gimiendo, es viuda y no volverá a tener la oportunidad de tener otro hijo, su único hijo está muerto, y este era todo su amor y el objeto de sus atenciones. Ella llega al Buda llorando y gimiendo. Si hubiera ido a Cristo, él habría tocado al niño y el milagro habría sido resucitarlo, como hizo con Lázaro. ¿Qué hizo el Buda? El Buda sonrió y le dijo, ve a la ciudad y busca algunas semillas de mostaza en una casa en la que no haya muerto nunca nadie. Y la mujer salió corriendo hacia la ciudad, y fue a todas las casas. Y en todos los lugares que fue le dijeron, te podemos dar tantas semillas de mostaza como quieras, pero no podemos cumplir la condición porque en nuestra casa ha muerto mucha gente. Y mujer, tranquilízate. El Buda ha usado un truco contigo. No encontrarás una casa así en toda la tierra. Pero ella esperaba, quizás. ¿Quién sabe? Puede que haya una casa que no haya conocido la muerte. Y estuvo dando vueltas todo el día. Por la tarde había comenzado a surgir en ella una gran comprensión. La muerte es parte de la vida, sucede. No es algo personal, no es una calamidad personal que me ha ocurrido a mí. Con esa comprensión fue a ver al Buda. Este le preguntó, ¿dónde están las semillas de mostaza? Ella sonrió. Y le dijo, lo conseguiste. Cayó a sus pies y le dijo, iníciame. Me gustaría conocer eso que nunca muere. No te pido que me devuelvas a mi hijo, porque incluso si me lo devuelves volverá a morir. Entonces, ¿de qué me sirve? Enséñame algo para que pueda conocer en mi interior aquello que nunca muere. Ahora bien, esta es una historia totalmente diferente. Los milagros de Jesús parecen más milagrosos porque la tierra era todavía pobre. ¿Lo entiendes? Oriente se está volviendo cristiano y Occidente se está volviendo budista. Cuanto más rico se vuelva Occidente, más budista se volverá. Los nuevos cristianos nacen en Oriente. Tribus pobres, tribus primitivas, intocables, los oprimidos. Para ellos, Jesús tiene un atractivo. ¿Les gustaría a alguien que convirtiese las piedras en pan? Tienen hambre. ¿Qué tienen que ver ellos con el Buda? El Buda les parece muy aristocrático, habla de grandes cosas que carecen de sentido para el pobre y el hambriento. En la Segunda Guerra Mundial sucedió un milagro. Japón, desde Oriente, luchó con América. Era la primera vez que Oriente y Occidente se encontraban en una guerra. ¿Y qué sucedió? Ahora Los Ángeles se ha trasladado a Japón y todos los centros budistas zen se han trasladado a América. Y esto es un milagro. Si quieres encontrar el zen tendrás que ir a América. No vayas a Japón. La gente se creerá que eres estúpido. ¿Zen? ¿Te has vuelto loco? No eres de este siglo, pensarán. No eres contemporáneo. Si quieres encontrar centros zen, están floreciendo en América. Pero si quieres una mejor tecnología automovilística, mejores radios, mejores relojes, vete a Japón. Esto ha estado sucediendo todo el tiempo, desde hace siglos en todas las épocas. Hay una jerarquía. Japón está interesado en coches mejores, radios mejores, en una televisión mejor. Y América está harta de la tele. Solo hace unos días, en una universidad, compraron un Cadillac totalmente nuevo y lo quemaron.
Muy simbólico. La gente está harta de los coches, de los aparatos, y quiere algo más elevado. Jesús no será adecuado para nadie, solo el Buda puede ser adecuado. Los milagros de Jesús parecerán muy pequeños porque la ciencia puede repetir esos milagros. El milagro del Buda parecerá muy grande porque la ciencia no puede repetirlo. Y me preguntas, ¿puede un hombre ser religioso en Estados Unidos? ¿Dónde si no? América es el país donde la religión tiene futuro. En la India, en China, la religión no tiene futuro. Sí, la religión tiene un pasado en la India, pero no un futuro. América no tiene pasado para la religión, pero tiene un futuro. En Oriente el sol se está ocultando, en Occidente el sol está saliendo. No te preocupes de si puedes ser religioso en América. No puedes ser religioso en la India. La India solo pretende ser un país religioso, y su religión sigue siendo un tipo de religión muy, muy bajo. No estoy hablando del pasado, recuerda. No estoy hablando de las Upanishads ni de la Gita, ni de Buda. En esos días, la India era América. Ahora, todo eso ha terminado. Y hay que entender un punto muy sutil. Así es como se mueve la rueda de la historia. Siempre que un país se hace muy rico, se vuelve religioso porque la necesidad más elevada comienza a hacerse presente, y siempre que una religión empieza a florecer el país se empobrecerá, más pronto o más tarde. Piénsalo. Si los hippies siguen creciendo en América, si los centros zen siguen creciendo en América, si mis sannyasins siguen creciendo en América, ¿cuánto tiempo seguirá América siendo rica? ¿Quién se ocupará de la tecnología que hace rica a América? La gente meditará. Dejarán de ir a las universidades, se convertirán en marginados. ¿Quién se preocupará de lo ordinario, de las cosas terrenales, de las cosas mundanas? La gente se empezará a mirar el ombligo. Cerrarán los ojos y se quedarán tranquilos, satisfechos, felices. Dejará de haber científicos. Así es como se mueve la rueda. Primero, un país es pobre. Comienza a correr hacia la tecnología, una ciencia mejor, mejores formas de vida, estándares de vida más altos. Entonces, un día, cuando lo consigue y alcanza la cima, de repente cae. De repente se da cuenta de que todos los esfuerzos han sido en vano. No hemos llegado a ningún lugar, hemos estado tratando de atrapar ilusiones, hemos estado persiguiendo un espejismo. De repente la gente empieza a salirse. Esto es sannyas. Miles de personas renunciaron al mundo en los tiempos del Buda y le siguieron. Habían visto la ilusión del mundo de los deseos. Habían llegado y habían visto que faltaba algo. Pero el país comenzó a empobrecerse. Antes o después ocurre. Cuando la gente medita demasiado el país se empobrece. La gente piensa en el otro mundo y este mundo se empobrece. Entonces las personas empiezan a volverse antirreligiosas. Se hacen comunistas, se hacen cualquier cosa menos religiosos. De nuevo la rueda se comienza a mover. Ahora Japón ha abandonado el zen, la religión, la meditación. Es una de las culturas más materialistas. Pronto se enriquecerá. Ya se está haciendo rico. Entonces habrá una rebelión en contra de la riqueza y la gente empezará a pensar en la belleza de la pobreza, de la no posesión, del estar libre de apegos. Comenzarán a pensar en cómo volverse vagabundos. ¿Por qué vivir encerrados en una caja? ¿Por qué no tener una tienda y moverse, un día en esta playa y el otro en esa otra playa? ¿Por qué no disfrutar de toda la tierra? Este es el círculo. Pobreza, tecnología, religión, pobreza, tecnología, religión. Así es como se mueven las cosas. En la India, si te quedas demasiado tiempo, te volverás comunista. Me preguntas, ¿es posible vivir religiosamente y seguir en el camino de la iluminación? El mejor lugar es América, y en particular California, cuando vives en un país como Estados Unidos y estás involucrado en un negocio competitivo. Ser religioso no quiere decir renunciar. Simplemente quiere decir ver de qué se trata. Si puedes ver que la competición es un juego, no hay problema. No te lo tomes en serio. La seriedad es el problema, la competición no es el problema en absoluto. Entonces es un juego. Disfruta de él, pero ten presente que es un juego. Y tengas éxito o fracases, no existe tanta diferencia. No importa, es irrelevante. Todo lo que importa es que hayas disfrutado del juego, que te hayas divertido.
Ambos, perdedor y ganador, disfrutaron del juego. Se necesita un poco de espíritu deportivo, eso es todo. Cuando juegas a las cartas lo que importa no es que ganes, sino que pases un buen rato. Lo que importa es divertirse, los matices del juego, las estrategias del juego. Eso es lo importante. Alguien va a ganar, alguien va a perder. No se trata de eso en absoluto, esa no es la meta. Si puedes vivir en el mundo y participar como si fuera un juego, si puedes vivir todas tus relaciones y recordar que el mundo es un gran drama, el escenario es grande y no puedes ver dónde empieza y dónde acaba, pero es un drama, es un mundo muy dramático, si puedes recordar que es un drama, entonces no hay problema. Entonces estás simplemente representando un papel, pero no te creará ninguna preocupación, no te supondrá ningún esfuerzo ni tensión. Participarás en el juego, y al atardecer, cuando vuelvas a casa, te olvidarás de él completamente. Si te lo tomas en serio tendrás problemas. Si eres serio, puedes renunciar al mundo, a los juegos competitivos, y te puedes marchar a los Himalayas. Pero sentado en la cueva seguirás siendo serio. Tu meditación tendrá el sabor de la seriedad y creará tensión. ¿Cuál será la diferencia? Estás en Wall Street, luchando encarnizadamente, una competición asesina, criminal, y estás en ella en serio, preocupado día y noche en si vas a triunfar o no, si vas a conseguirlo o no. Después estarás sentado en una cueva de los Himalayas, meditando seriamente, encarnizadamente. Entonces solo te tendrás a ti mismo para competir encarnizadamente, pero seguirá siendo algo encarnizado. Entonces estarás en competición contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente, sin parar de luchar. Tú mismo te dividirás y empezará la lucha. Y seguirás preocupándote en si lo vas a conseguir o no, ¿cuándo me voy a iluminar? Si va a ocurrir o no. Y me gustaría decirte, estarás más preocupado que si estás en Wall Street, porque se conoce mucha gente que allí lo ha conseguido, pero en las cuevas de los Himalayas. Muy raramente, de tanto en tanto. Allí tendrás más problemas. Mi sugerencia es, olvídate de la seriedad. Tómate la vida como algo divertido, tómate la vida como un juego. Disfrútala, vale la pena. Es un juego hermoso, es una gran oportunidad para aprender, para ver, para entender. Pero no te lo tomes en serio. La vida no tiene un propósito. No está yendo a ningún lugar, no tiene un objetivo. El viaje es la meta. Esto es lo que quiero que aprendan mis sannyasins. El viaje es en sí mismo la meta. Camina alegremente, lúdicamente, y entonces todo lo que haces será meditación. Cualquier acto hecho lúdicamente se vuelve meditativo. La meditación es una cualidad que surge naturalmente cuando estás disfrutando, sin ponerte serio. Sí, jugar a cartas puede ser meditativo, el juego, y los negocios también pueden serlo. Cualquier cosa se puede transformar en meditación. Lo único que hace falta añadir es un sentimiento lúdico y no serio. Entonces no te crea ninguna tensión, no te produce ningún estrés. Permaneces relajado. Aprende cómo estar relajado y Wall Street puede ser tan bueno como cualquier cueva de los Himalayas. Y nunca te dejes engañar por los denominados santones espirituales indios que van trotando alrededor de América diciendo, la India es el único país religioso. No dejes que te engañar, no es cierto. La India es en este momento uno de los países más materialistas de la Tierra. Es un materialismo reprimido, reprimido profundamente. Tiene un rostro de religiosidad, pero detrás de ese rostro no encontrarás nada más que materialismo. No te dejes engañar por el rostro. No estoy diciendo que no haya alguna gente religiosa. Las hay, pero las hay en cualquier lugar. La religión de hecho no tiene nada que ver con Oriente y Occidente. Hay gente religiosa en cualquier lugar. Igual que la poesía no tiene nada que ver con Oriente y Occidente, hay poetas por todos lados. La pintura no tiene nada que ver con Oriente y Occidente, hay pintores por todos lados. El canto no tiene nada que ver con Oriente y Occidente, hay cantantes por todos lados. Amar no tiene nada que ver con Oriente y Occidente. Lo mismo ocurre con la religiosidad, hay gente religiosa por todos lados. Hay muy pocos, eso es verdad. Es muy difícil encontrarlos, eso también es verdad, pero ningún país tiene el monopolio. En la India, si miras profundamente, si observas profundamente, te sorprenderás.
Medita en esta pequeña anécdota. Un joven y cándido sacerdote estaba caminando por Times Square cuando una joven señorita se le aproximó y le preguntó: ¿Le apetece que le haga una mamada? Son $10. El sacerdote no respondió sino que siguió su camino. Unas cuantas manzanas más abajo otra damisela se le acercó con mucha calma y dulcemente le preguntó: ¿Qué le parece una mamada, padre? Son $10. De nuevo el sacerdote no dijo nada. Cuando llegó a la iglesia se encontró con una monja y le preguntó: Dígame, hermana, ¿qué es una mamada? Ella le miró fijamente a los ojos y le dijo: Y son $10. Intenta mirar fijamente a un indio a los ojos y encontrarás $10. Se pasan el tiempo hablando en contra del dinero, pero en realidad toda su charla está orientada hacia el dinero. Hablan en contra del sexo, pero ello es solo un símbolo de su sexualidad reprimida. Sé consciente de esta falsedad. La India es hoy uno de los países más falsos del mundo. Siguiente pregunta. La verdad es una, dices tú. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones? La verdad es una, pero las interpretaciones son muchas y pueden ser millones. La verdad es una, pero la gente que ve la verdad es diferente. Sus ojos dan ángulos diferentes. Cristo tiene una única personalidad, como la tiene Krishna. Cuando Cristo mira a la verdad, ésta se refleja en sus ojos y se convierte en cristianismo. Cuando Krishna mira a la verdad, ésta se refleja en sus ojos y se convierte en hinduismo. El hinduismo no es la verdad directa. El cristianismo no es la verdad directa. Han llegado a través de personas únicas, y la singularidad de esas personas únicas siempre queda reflejada. Cuando el Buda alcanza la verdad, ésta se vuelve budista, no puede ser de otro modo. Adquiere el color del Buda. Cuando llegues a ver la verdad, habrá un encuentro entre tú y la verdad. Esta te transformará y tú transformarás la verdad. El resultado final será un cruce entre tú y la verdad. Entonces la Biblia será diferente de los Upanishads, y el Tao Te Ching será diferente del Dhammapada. Es un encuentro del individuo con el todo, pero el individuo aporta su singularidad. Cuando un pintor entra en un jardín y mira, ve miles de colores de los que tú no eres consciente. Ve muchos verdes, no solo un verde, sino diferentes tonalidades del verde. Tiene un ojo educado para ver el color. Cuando tú miras, solo ves que los árboles son verdes. Tus ojos no han sido educados para más. Cuando un poeta entrecantará una canción sobre los árboles, el pintor pintará un cuadro de los árboles, y la canción y las pinturas serán diferentes. A pesar de que ambos están en el mismo jardín, de que ambos experimentan lo que hay en el mismo jardín, las interpretaciones inevitablemente serán diferentes. La verdad es una y la religiosidad es una, pero en el momento en que desciende a la tierra toma una forma. Esa forma va a ser diferente. Si entendemos esto, entonces no habrá una lucha entre las formas. Todas serán aceptadas. De hecho, el mundo es más rico porque hay cristianismo y budismo y taoísmo e hinduismo y jainismo. El mundo es mucho más rico. Y imagínate un mundo que solo fuera cristiano. Y piensa en un mundo que solo fuera budista. Sería un mundo muy pobre, no tendría variedad. La verdad sufriría. Escucha esta anécdota. En un bar en París un americano estaba bebiendo con 3 franceses. Decidme, ¿qué es sang-froid?, preguntó. Oh, ya sé que si lo traduces significa sangre fría, pero me gustaría conocer las connotaciones de este término tan particular. Bien, respondió uno de los franceses, déjeme que te lo intente explicar. Supongamos que te has ido de casa, presumiblemente en viaje de negocios, y vuelves de repente. Te encuentras a tu mujer en la cama con tu mejor amigo. Tú no te dejas llevar por las emociones, no te mosqueas demasiado. Les sonríes a los dos y les dices: perdón por la interrupción. Bueno, eso es lo que yo llamaría sang-froid. Otro de los franceses que estaba por allí irrumpió en la conversación y dijo: bueno, yo no llamaría a eso exactamente sang-froid. Yo creo que sang-froid es solo tener un tacto poco corriente. Supongamos que en la misma situación le dices hola a tu amigo y a tu mujer que están en la cama, y con absoluta imperturbabilidad les dices: perdón por la intromisión. Pero no os preocupéis por mí. Por favor, continuad. Bueno, esto es lo que yo llamaría sang-froid. Ah. Saltó el tercero, bueno, quizás.
Pero yo, en mi definición, voy un paso más allá. Que en las mismas circunstancias tú dices, perdón por la intromisión. Por favor, continuad. Y tu mejor amigo en la cama puede continuar. Bueno, eso es lo que yo llamaría Sang Freud. La verdad es una, pero las interpretaciones son muchas. Y eso es bueno, y por eso el mundo es mucho más rico y hermoso. Siguiente charla. Un hombre sabio, la maravilla de su tiempo, compartía con sus discípulos lo que parecía un inagotable almacén de sabiduría. Él atribuía todo su conocimiento a un grueso tomo que disfrutaba de un lugar de honor en su habitación. El sabio no permitía que nadie abriera el volumen. Cuando murió, aquellos que habían estado a su lado, considerándose a sí mismos como sus herederos, corrieron a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Se quedaron sorprendidos, confundidos y disgustados cuando vieron que estaba escrito solo en una página. Se quedaron incluso más desconcertados y luego irritados cuando trataron de descifrar el significado de la frase que encontraron sus ojos. Decía: cuando te des cuenta de la diferencia que hay entre el continente y el contenido, obtendrás el conocimiento. El hombre no nace perfecto. Nace incompleto. Desde su nacimiento es un proceso. Nace en el camino, como un peregrino. Esa es su agonía y también su éxtasis. Agonía porque no puede descansar, tiene que seguir hacia adelante, siempre. Tiene que buscar, indagar, explorar. Tiene que llegar a ser, porque su ser aparece solo a través del llegar a ser. Llegar a ser es su ser. Solo puede ser si se está moviendo. La evolución es intrínseca a la naturaleza humana, la evolución es su verdadero ser. Y aquellos que no hacen caso de esto no llegan a realizarse. Los que piensan que han nacido completos no evolucionan. Entonces la semilla se queda en semilla, nunca se convierte en un árbol, nunca llega a conocer las alegrías de la primavera, la luz brillante del sol, la lluvia ni el éxtasis de explotar en millones de flores. Esa explosión es la realización, es todo lo que es Dios. Una explosión de millones de flores. El hombre acaba de realizarse solo cuando el potencial se ha actualizado. El hombre nace como un potencial. Eso es algo único, intrínseco al hombre. Todos los demás animales nacen completos, nacen como van a morir. Entre su nacimiento y su muerte no hay evolución. Se mueven en el mismo plano, nunca se transforman. Nunca sucede un cambio radical en sus vidas. Se mueven horizontalmente, lo vertical nunca los traspasa. Si el hombre también se mueve horizontalmente, desperdiciará su condición humana, no se convertirá en espíritu. Eso es lo que Gurdjieff quería decir cuando decía que no todo el mundo tiene alma. Es muy raro que una persona tenga alma. Ahora bien, esta es una afirmación muy extraña, porque durante siglos te han estado diciendo que has nacido con un alma. Gurdjieff dice que solo naces con el potencial de llegar a tener alma, no que ya nazcas con ella. Tienes una pista, pero esa pista hay que trabajarla. Tienes la semilla, pero tienes que buscar la tierra, la estación, el clima apropiado y el momento adecuado para explotar, para crecer. Si te mueves horizontalmente, te quedarás sin alma. Cuando lo vertical te penetra, adquieres un alma. Alma significa que lo vertical ha penetrado lo horizontal. O, como un ejemplo, puedes pensar en el gusano, el capullo y la mariposa. El hombre nace como una larva. Desafortunadamente, el hombre también muere como una larva, muy pocos se transforman en gusanos. La larva es estática, no conoce el movimiento, se queda atascada en un punto, en un lugar, en una etapa. Muy poca gente crece hasta convertirse en gusano. El gusano comienza a moverse, entra el dinamismo. La larva es estática, el gusano se mueve. Con el movimiento se despierta la vida. Nuevamente muchos se quedan en gusanos. Siguen moviéndose horizontalmente, en el mismo plano, en una sola dimensión. Raramente dan el salto cuántico y se convierten en mariposas, en un hombre como el Buda, Jalaluddin Rumi, Jesús, o Kabir. Entonces interviene lo vertical. La larva es estática. El gusano se mueve, conoce el movimiento. La mariposa vuela, conoce las alturas, comienza a ascender. A la mariposa le crecen alas. Esas alas son la meta. A menos que te crezcan alas y te conviertas en un fenómeno alado, no tendrás un alma. La verdad se realiza a través de 3 etapas.
Asimilación, independencia y creatividad. Recuerda estas tres palabras, son esenciales. Asimilación. Esa es la función de la larva. Asimila el alimento, se está preparando para convertirse en un gusano. Está haciendo los preparativos, es un depósito. Cuando la energía está lista se convertirá en un gusano. Antes del movimiento, necesitarás una gran energía para moverte. El gusano es la asimilación, el trabajo hecho, consumado. Luego comienza la segunda parte, independencia. La larva es abandonada. Ahora ya no hace falta quedarse en un sitio. Ha llegado el momento de explorar, de la aventura. La vida real comienza con el movimiento, con la independencia. La larva sigue siendo dependiente, prisionera, encadenada. El gusano ha roto las cadenas, empieza a moverse. El hielo se ha fundido, ya no está congelado. La larva es una etapa estática. El gusano es movimiento, como un río. Y luego llega a la tercera etapa, la de la creatividad. La independencia solamente ha dejado de ser significativa. Solo con ser independiente no sentirás satisfacción. Está bien salir de la prisión, pero ¿para qué? ¿Independencia para qué? ¿Libertad de qué? Recuerda, la libertad tiene dos aspectos. Primero, libertad de, y segundo, libertad para. Mucha gente alcanza solo el primer tipo de libertad, libertad de, libre de los padres, libre de la iglesia, libre de la organización, libre de esto y aquello, libre de todas las prisiones. ¿Pero para qué? Esta es una libertad muy negativa. Si solo conoces la libertad de, no has conocido la libertad real, solo el aspecto negativo. El aspecto positivo tiene que ser conocido. Libertad para crear, para ser, para expresarse, para cantar tu canción, para bailar tu baile. Este es el tercer estadio. Creatividad. Entonces el gusano se convierte en un fenómeno alado, un catador de miel, busca, descubre, explora, crea. Por eso, la belleza de la mariposa. La gente creativa es la única gente hermosa, porque solo la gente creativa conoce el esplendor de la vida. Tienen ojos para ver, oídos para oír y un corazón para sentir. Están totalmente vivos, viven al máximo. Queman su antorcha por ambos lados. Su vida es intensidad, totalidad. Podemos utilizar las metáforas empleadas por Friedrich Nietzsche. Él dice que la vida del hombre puede dividirse en tres metamorfosis del espíritu sucesivas. A la primera le llama el camello, a la segunda le llama el león y a la tercera el niño. Son metáforas muy preñadas. El camello, el león, el niño. Cada ser humano tiene que hacer uso y asimilar la herencia cultural de su sociedad, su cultura, su religión, su gente. Tiene que asimilar todo lo que el pasado pone a su disposición. Tiene que asimilar el pasado. Esto es lo que Nietzsche llama la etapa del camello. El camello tiene el poder de almacenar en su cuerpo enormes cantidades de alimentos y agua para su arduo viaje a través del desierto. Y la situación es la misma con el ser humano. Tienes que atravesar el desierto, tienes que asimilar todo el pasado. Y recuerda, no bastará solo con memorizarlo. Hay que asimilarlo. Y también recuerda, si una persona se limita a memorizar el pasado es porque no puede asimilarlo. Si puedes asimilar el pasado te liberas de él. Puedes utilizarlo, pero no te puede utilizar. Puedes poseerlo, pero no te puede poseer. Cuando has asimilado el alimento no necesitas recordarlo. No existe separado de ti. Se ha convertido en tu sangre, tus huesos, tu médula. Se ha convertido en ti. El pasado tiene que ser digerido. No hay nada malo en el pasado. Es tu pasado. No necesitas empezar desde el ABC, porque si cada individuo tuviera que empezar desde el A, B, C no habría mucha evolución. Por esta razón los animales no han evolucionado. El perro es igual que el que había hace millones de años. El hombre es el único animal evolutivo. ¿Cuál es la causa de esta evolución? La evolución se produce porque el hombre es el único animal que puede asimilar su pasado. Una vez que asimilas el pasado te liberas de él. Puedes moverte libremente y usar tu pasado. Si no tendrás que pasar a través de muchas experiencias, tu vida será desperdiciada. Puedes subirte a la espalda de tus padres, a la de tus antepasados y a la de sus respectivos padres y antepasados.
El hombre está siempre subido a la espalda de otro hombre, por eso alcanza esa altura. Los perros no pueden hacerlo, los lobos tampoco. Dependen de sí mismos. Su estatura es su propia estatura. En tu estatura el Buda, Cristo, Patanjali, Moisés y Lao Tzu están asimilados. Cuanto más grande es la asimilación, mayor es tu estatura. Puedes mirar desde la cima de una montaña, tu visión es grande. Asimila más. No hace falta que te limites a tu gente. Asimila todo el pasado de las gentes de la Tierra. Sé un ciudadano del planeta Tierra. No hace falta que te limites al cristiano, al hindú, al maometano. Y asimílalos a todos. El Corán es tuyo, la Biblia es tuya, igual que el Talmud, igual que los Vedas y el Tao Te Ching. Todos son tuyos. Asimílalos, de esta forma la cima desde la que mirarás a lo lejos será más alta, y serán tuyas tierras y visiones distantes. Nietzsche llama a esto la etapa del camello, pero no te quedes ahí atascado. Hay que moverse. El camello es la larva, el acumulador. Pero si te quedas atascado en esta etapa y permaneces para siempre como el camello, no conocerás las belzas y las bendiciones de la vida. Nunca conocerás a Dios. Te quedarás anclado en el pasado. El camello puede asimilar el pasado pero no puede usarlo. En el transcurso de su desarrollo personal llega un momento en que el camello se tiene que transformar en un león, para romper en pedazos el enorme monstruo conocido como no debes. El león en el hombre ruge en contra de la autoridad. El león es la reacción, la rebelión en contra del camello. El individuo ahora descubre su propia luz interna como la fuente primordial de todos sus valores auténticos. Se hace consciente de que su obligación principal es para con su propia creatividad interna, con su potencial más escondido. Algunos se quedan atascados en la etapa del león, siguen rugiendo y rugiendo hasta que acaban exhaustos. Es bueno convertirse en un león, pero uno todavía tiene que dar un salto más, y este consiste en convertirse en el niño. Ahora bien, todos vosotros habéis sido niños. Pero aquellos que saben, dicen que la primera infancia es una falsa infancia. Es como el primer diente. Tiene aspecto de diente pero no sirve para nada, se tiene que caer. Después nacen los dientes reales. La primera infancia es una infancia falsa, la segunda infancia es la verdadera. A esta se la llama la etapa del niño o la etapa del sabio. Significan lo mismo. A menos que la persona se vuelva totalmente inocente, libre del pasado, tan libre que no esté ni en su contra. Recuérdalo, la persona que todavía está en contra del pasado no está realmente libre de él. Todavía tiene algunos rencores, algunas quejas, algunas heridas. El camello todavía le persigue, la sombra del camello todavía le ronda. El león está ahí pero todavía tiene miedo del camello, aún teme que vuelva. Cuando el miedo del camello ha desaparecido por completo, el rugido del león se detiene. Entonces nace la canción del niño. Me gustaría que entraras en estas tres etapas, de un modo profundo y penetrante, porque tienen un valor inmenso. La etapa del camello, la asimilación, equivale al niño en el vientre que no hace otra cosa que asimilar, come de la madre, no deja de crecer, está preparándose para el último salto, para entrar en el mundo. Ahora mismo el niño no tiene otro trabajo. Durante 9 meses en el vientre de la madre come y duerme, duerme y come. Continúa comiendo y durmiendo. Estas son sus únicas dos funciones. Incluso después de nacer, el niño estará haciendo lo mismo durante meses. Comer y dormir. Poco a poco, dormirá menos e irá comiendo menos. Está listo para convertirse en un individuo, y cuando esto ocurre aparece la desobediencia. El niño empieza a decir que no, el decir sí va desapareciendo poco a poco. Muere la obediencia, nace la desobediencia. El estado del camello es el de la asimilación. El camello no sabe cómo decir no, no está familiarizado con el no. No ha escuchado la palabra y no ha disfrutado de las alegrías de decir no. Él solo conoce el sí. Su sí no puede ser muy profundo, porque sin conocer el no tu sí no puede ser muy profundo. No puede dejar de ser superficial. El hombre que no ha conocido el no, ¿cómo puede conocer realmente el sí? Su sí será impotente. El sí del camello es impotente, porque no sabe lo que está sucediendo. Sigue diciendo sí porque es la única canción que le han enseñado. Obediencia, creencia.
Estas son las características de la etapa llamada camello. Adán estaba en este estado antes de comer el fruto del árbol del conocimiento, y todo ser humano pasa a través de este estado. Es un estado anterior a la mente y al ser. Todavía no hay una mente. Esta está creciendo, pero no es un fenómeno completo. Es muy vago, ambiguo, oscuro, nebuloso. El ser está en camino, pero solo en camino. No tiene una definición clara. El niño todavía no se reconoce a sí mismo como separado. Adán antes de comer del fruto era parte de Dios. Estaba en el vientre, era obediente, decía sí, pero no era independiente. La independencia entra solo por la puerta del no. Por la puerta del sí solo entra la dependencia. Por eso en la etapa del camello hay dependencia, impotencia. El otro es más importante que tu propio ser. Dios es más importante, y también el padre, la madre, la sociedad, el sacerdote, el político. Excepto tú, todo el mundo es importante. El otro es importante, tú todavía no estás ahí. Es un estado muy inconsciente. La mayoría de la gente se queda enganchada ahí. Siguen siendo camellos. Casi el 99% de la gente siguen siendo camellos. Es una situación muy triste que el 99% de los seres humanos se queden en larvas. Por eso hay tanta desgracia y no hay alegría. Y puedes seguir buscando la alegría, pero no la encontrarás, porque la alegría no es algo que se dé ahí fuera. A menos que tú te conviertas en un niño, cuando se llega al tercer estado, a menos que te transformes en una mariposa, serás incapaz de conocer la alegría. Esta no es algo que se da fuera, es una visión que crece dentro de ti. Es solo posible en la tercera etapa. La primera etapa es la de la desgracia y la tercera es la de la dicha, y entre las dos está el estado del león, que algunas veces es desgraciado y otras agradable, algunas veces doloroso y otras placentero. En la etapa del camello sois loros. Sois solo memorias y nada más. Toda vuestra vida consiste en creencias que os han dado otros. Ahí encontrarás a los cristianos, los musulmanes, los hindúes, los jainistas y los budistas. Ve a las iglesias, a los templos, a las mezquitas y encontrarás grandes reuniones de camellos. No hallarás ni a un solo ser humano. Están repitiendo, como loros. He oído una historia. Cuenta la historia que un caballero medieval asistía a un curso para matar dragones en la escuela local. Varios caballeros más jóvenes acudían a esta clase especial impartida por el mago Merlín. Nuestro antihéroe fue a ver a Merlín el primer día para hacerle saber que probablemente no le irían bien las cosas en el curso porque era un cobarde y estaba seguro de que siempre estaría demasiado asustado y sería demasiado inepto como para ser capaz de matar a un dragón. Merlín dijo que no hacía falta que se preocupara porque había una espada mágica para matar dragones y que él se la daría a este joven y cobarde caballero. El caballero estaba deleitado por tener este apoyo mágico oficial con el que cualquier caballero, no importaba lo poco que se lo mereciera, podría matar un dragón. Desde la primera salida a los campos, con su espada mágica en la mano, el cobarde caballero mató un dragón tras otro, liberando a una doncella tras otra. Un día, hacia el final del curso, Merlín propuso una adivinanza en la clase a la que estaba asistiendo el caballero. Los estudiantes tenían que salir al campo y matar un dragón ese mismo día. En la conmoción de la excitación, mientras todos los demás caballeros corrían para probar su temple, nuestro antihéroe agarró del armero la espada equivocada. Pronto se encontró a sí mismo en la boca de la cueva de la que tenía que liberar a una doncella cautiva. Su captor salió corriendo hacia afuera respirando fuego. Sin saber que había agarrado la espada equivocada, el joven caballero retrocedió preparándose para acabar con la embestida del dragón. Cuando estaba a punto de golpear, se dio cuenta de que había cogido la espada equivocada. Esta no era la espada mágica, tan solo era una espada corriente pero adecuada para buenos caballeros. Era demasiado tarde para parar. Bajó la espada corriente con un certero barrido de su brazo, y para su sorpresa se desprendió la cabeza del dragón. Volvió a la clase, con la cabeza del dragón atada a su cinturón, con la espada en la mano y la doncella a remolque, y corrió hacia Merlín para contarle su error y su inexplicable recuperación. Cuando escuchó la historia del joven caballero, Merlín se echó a reír. Su respuesta al joven caballero fue: pensé que ya te lo habrías imaginado, ninguna de las espadas son mágicas y nunca antes lo han sido.
La única magia consiste en creer. El camello vive en la magia de la creencia. Funciona. Puede hacer milagros. Pero el camello sigue siendo el camello. Le falta crecer. La gente que reza en los templos y en las iglesias está bajo la influencia de la creencia. No saben qué es Dios, nunca han sentido nada parecido, solo creen. La magia de su creencia sigue haciendo algunas cosas, pero eso es todo un pretexto, una especie de mundo onírico. No han despertado de la inconsciencia, del sueño. Y recuerda, no estoy diciendo que esta etapa no sea necesaria. Es necesaria, pero una vez que la has completado tienes que salir. No estás aquí para ser siempre un camello. Y no te enfades con tus padres, con tus profesores, con los sacerdotes, con la sociedad, porque tienen que crear una especie de obediencia en ti, porque solo gracias a la obediencia serás capaz de asimilar. El padre tiene que enseñar, la madre tiene que enseñar y el niño simplemente tiene que absorber. Si aparece la duda prematuramente, la asimilación se detendrá. Solo piensa en un niño en el vientre de su madre que empiece a dudar, morirá. Si empieza a dudar si toma o no el alimento de esta mujer, si este alimento es o no es verdaderamente nutritivo, ¿quién sabe? Puede que sea venenoso, si dormir 24 horas o no, porque es demasiado estar durmiendo 24 horas, durante 9 meses. Si un niño comienza a dudar un poco, en la duda morirá. Y todavía, llega un día en que hay que aprender a dudar, hay que beber de la duda. Cada cosa tiene su propia estación. Escucha este hermoso poema de Carl Sandburg. ¿Qué deberá decirle a su hijo? Un padre ve a su hijo acercándose a su hombría. ¿Qué deberá decirle? La vida es dura, sé de acero, sé una roca. Y eso puede que le sirva para las tormentas, y para el aburrimiento y la monotonía, para guiarle en medio de las traiciones repentinas, y atarlo en los momentos flojos. La vida es un barro suave. Sé suave, no te compliques. Y esto también podría servirle. Brutos han sido suavizados donde fallaron los latigazos. El crecimiento de una frágil flor en una subida ha quebrado y partido, algunas veces, una roca. Un pensamiento contará. Del mismo modo el deseo. Igual que un rico y suave desear. Sin un rico desear nada llega. Dile que demasiado dinero ha matado a hombres y los ha dejado muertos años antes de su entierro. Y cuestiona que el lucro, más allá de unas sencillas necesidades, ha convertido a hombres suficientemente buenos a veces en perversos gusanos secos. Dile que el tiempo puede gastarse como cualquier cosa. Dile que se haga el tonto de vez en cuando, y que no se avergüence por haberse hecho el tonto y aprenda algo de cada tontería, esperando no repetir ninguna de las tonterías baratas, sino llegando a una comprensión íntima del número de tontos que hay en el mundo. Dile que esté solo a menudo y que esté con él mismo. Y por encima de todo, dile que no se mienta a sí mismo, sean cuales sean las mentiras blancas y los frentes protectores que podría usar con otra gente. Dile que la soledad es creativa si él es fuerte y que las decisiones finales se toman en habitaciones silenciosas. Dile que sea diferente de otra gente si el ser diferente le surge natural y fácilmente. Déjale que tenga días perezosos buscando sus motivos más profundos. Déjale que busque profundo en donde ha nacido naturalmente. Entonces quizás entienda a Shakespeare, y a los Wright Brothers, Pasteur, Pavlov, Michael Faraday y a las mentes libres, trayendo cambios a un mundo que no le gustan los cambios. Estará lo suficientemente solo, para tener tiempo para el trabajo que conoce como suyo. Cada padre se encuentra con este problema. ¿Qué le digo a mi hijo? Cada madre se enfrenta con este problema. ¿Qué le enseño a mi hija? A todos los profesores les preocupa. ¿Qué se le debe enseñar a la nueva generación? El pasado tiene muchos momentos de gloria, muchas cimas de comprensión, muchas conclusiones que hay que impartir al niño. En la primera etapa todo el mundo tiene que ser un camello, decir sí, creer todo lo que le es dado, asimilar, digerir, pero esto es solo al principio del camino, no al final. La segunda etapa es complicada. La primera te la da la sociedad. Por eso hay millones de camellos y muy pocos leones. La sociedad te deja solo cuando te has convertido en un camello perfecto. Más allá de esto, la sociedad no puede hacer nada. Ahí es donde termina el trabajo de la sociedad, de la escuela, el colegio, la universidad. Te deja convertido en un camello perfecto con título. Tú solo te tienes que convertir en un león, recuérdalo. Si no decides volverte un león, nunca te convertirás en un león.
Ese riesgo hay que tomarlo individualmente. Es una apuesta. Además es muy peligroso, porque volviéndote un león molestarás a todos los camellos que tienes a tu alrededor, y los camellos son animales a los que les gusta la paz. Están siempre listos para transigir. No quieren que les molesten, no quieren que suceda nada nuevo en el mundo, porque todo lo nuevo molesta. Están en contra de los revolucionarios, de los rebeldes, y no en contra de grandes cosas, no te creas, no de Sócrates y de Cristo. Ellos provocaron grandes revoluciones, los camellos están asustados de cosas tan pequeñas que no te lo vas a creer. He oído. En diciembre de 1842, Adam Thompson, de Cincinnati, llenó la primera bañera en Estados Unidos. Las noticias acerca de la bañera de Thompson se propagaron rápidamente. Los periódicos dijeron que esta novedosa idea arruinaría la democrática simplicidad de la República. Bueno, piensa en ello. Una bañera arruinando la integridad de la República Democrática. Los médicos predijeron reumatismo, inflamación de los pulmones, etc. Los sabios estuvieron de acuerdo en que bañarse en invierno produciría un declive de la robusta población. Filadelfia, la cuna de la libertad, trató de promulgar la prohibición de bañarse desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo. Boston en 1845 ilegalizó el baño excepto por consejo médico. Hartford, Providencia, Wilmington y otras ciudades trataron de bloquear el hábito de bañarse poniendo unos precios muy elevados al agua. El estado de Virginia dio una buena bofetada al baño imponiendo un impuesto de $30 al año para cada bañera introducida en el estado. Pero en 1922 ya se estaban manufacturando 889.000 bañeras al año. Pensar que en las vidas de gente que vive hoy todavía el hombre no sabía que el baño era bueno para él, coloca al hombre en una categoría de absoluta desconfianza respecto a su capacidad de juicio sobre cualquier materia. Los camellos están sencillamente en contra de todo lo nuevo, no importa lo que sea. Podría tratarse solo de una bañera, pero ellos racionalizarán su antagonismo. En una parte de la antigua Grecia fue costumbre durante mucho tiempo que cuando un hombre proponía una nueva ley a la Asamblea Popular, lo hacía sobre una plataforma con una soga alrededor del cuello. Si la ley era aprobada le quitaban la soga, si fracasaba le quitaban la plataforma. Los leones no son bien recibidos. La sociedad pone a los leones todo tipo de dificultades. Los camellos tienen miedo de esta gente. Entorpecen su comodidad, alteran su sueño, les crean preocupaciones. Provocan en los camellos el deseo de convertirse en leones. Ese es el auténtico problema. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Su sola presencia. Y muchos camellos empiezan a soñar en convertirse en leones y eso molesta su sueño, molesta su vida ordinaria, mundana. ¿Por qué fue apedreado el Buda? ¿Por qué no se le permitía entrar en las ciudades a Mavidá? ¿Por qué fue decapitado Mansur? Estas personas molestan su sueño, están rugiendo. El Buda llamó a sus sermones, el rugido del león. El primero, el estado del camello, te lo da la sociedad. El segundo tiene que ser alcanzado por el individuo. Alcanzándolo te conviertes en un individuo, te vuelves único. Dejas de ser un conformista, dejas de formar parte de la tradición. Abandonas el capullo. Te conviertes en un gusano, empiezas a moverte. El estado del león tiene estas características: independencia, capacidad de decir no, desobediencia, rebelión en contra del otro, de la autoridad, del dogma, de las escrituras, de la iglesia, del poder político, del Estado. El león está en contra de todo. Quiere sacudirlo todo y crear un mundo completamente nuevo, más cercano a los deseos de su corazón. Tiene grandes sueños y utopías en su mente. Mira enloquecido a todos los camellos, porque estos viven en el pasado y el león empieza viviendo en el futuro. Se produce una gran brecha. El león anuncia el futuro, y este solo puede llegar si el pasado es destruido. Lo nuevo únicamente puede hacer su aparición en la existencia si lo viejo deja de existir y deja espacio para lo nuevo. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea. Por eso existe una continua lucha entre el león y el camello, y los camellos son la mayoría. El león aparece de vez en cuando, el león es una excepción, y la excepción solo demuestra la regla. Su característica es la falta de creencias, su característica es la duda. Adán prueba el fruto del conocimiento.
Nace la mente, el ser se convierte en un fenómeno definido. El camello no es egoísta, el león es muy egoísta. El camello no sabe nada del ego, el león solo conoce el ego. Por eso siempre encontrarás que los revolucionarios, los rebeldes, poetas, pintores, músicos, son todos muy egoístas. Son bohemios. Viven su vida, hacen lo suyo. Los demás les importan un pimiento. Deja que se vayan al infierno. Han dejado de formar parte de cualquier estructura, se han liberado de las estructuras. El movimiento, el rugido del león, será egoísta. Necesitan un ego muy grande para meterse ahí. En Oriente encontrarás más camellos, en Occidente encontrarás más leones. Por eso parece más fácil rendirse en Oriente. Para la mente occidental rendirse parece muy difícil. Pero hay que recordar una cosa, a la mente oriental le resulta muy fácil rendirse. Por eso su rendición carece de mucho valor. Él ya se ha rendido. No sabe cómo decir no, por eso dice sí. Para una mente occidental es muy difícil rendirse. Para la mente occidental rendirse es una lucha, pero cuando finalmente lo hace se produce una gran transformación, porque la rendición ha sido dura, costosa, una tarea penosa. En Oriente la rendición es barata, en Occidente es muy costosa. Solo algunos valientes se lo pueden permitir. Oriente se rinde porque ya no hay posibilidades de convertirse en un león. Es muy fácil rendirse, es cómodo formar parte de la muchedumbre, de las masas. Occidente ha creado el ego. Ha prestado más atención al león, la duda, la incredulidad, el ego, pero cuando la mente occidental se rinde, hay realmente una gran transformación. Cuando la mente oriental se rinde, continúa siendo un camello. Si la mente occidental se rinde, se abre una posibilidad. Para que nazca el niño. Cuando el león se rinde se convierte en el niño. Cuando el camello se rinde sigue siendo un camello. Por eso podría parecerte paradójico, pero si comprendes lo que te estoy diciendo no será tan difícil, y la paradoja dejará de parecértelo. Primero hay que enseñarle el ego a cada individuo, solo así será capaz de abandonarlo. Todo individuo tiene que llegar a tener un ego muy cristalizado. Solo entonces sirve de algo abandonarlo, y no de otra forma. El primer estado, el del camello, es inconsciente. El segundo estado, el del león, es subconsciente. Un poco más alto que el inconsciente. Unos pequeños vislumbres del consciente han empezado a entrar. El sol está saliendo y están entrando algunos rayos en la habitación donde estás durmiendo a oscuras. El inconsciente ya no es inconsciente. Algo se agita en el inconsciente. Se ha convertido en subconsciente. Pero recuerda, el cambio no es muy grande, de camello a león, como lo es ir del león al niño. El cambio es una especie de regresión. El camello empieza poniéndose cabeza abajo convirtiéndose en un león. El camello dice sí, el león dice no. El camello obedece, el león desobedece. El camello es positivo, el león es negativo. Hay que comprender que el camello ha estado diciendo sí muchísimas veces y ha estado negando el no. El no se acumula, y llega un momento en que quiere tomarse la revancha sobre el sí. Las partes negadas se quieren tomar la revancha. Entonces toda la rueda gira. El camello se pone boca abajo y se transforma en león. La diferencia entre el camello y el león es grande, pero ambos existen en el mismo plano. El capullo está estático en un lugar. El gusano comienza a moverse, pero sigue en la tierra. Nace el movimiento pero el plano es el mismo. Lo primero es dado por la sociedad. Ser un camello es un regalo de la sociedad. Ser un león es un regalo que te haces a ti mismo. A menos que te ames no serás capaz de conseguirlo. A menos que te quieras convertir en un individuo, único por derecho propio, a menos que tomes el riesgo de ir en contra de la corriente, no serás capaz de convertirte en un león. Pero si entiendes el mecanismo. El león se engendra en el mismo corazón del camello. Una y otra vez, diciendo sí y negando el no se va acumulando. Y llega un día en que uno se harta de decir sí. Solo por cambiar, uno quiere decir no. Uno está harto de lo positivo, su sabor se ha vuelto monótono. Uno quiere probar el no solo por cambiar. Así es como el camello, por primera vez, comienza a soñar con el león.
Y una vez que has probado el no, la duda, la incredulidad, no puedes volver a ser nunca un camello, por la libertad que te da, por la liberación. La mayoría se queda atascada en la etapa del camello, la minoría se queda atascada en la etapa del león. La mayoría significa las masas, la minoría la intelectualidad. El artista, el poeta, el pintor, el músico, el pensador, el filósofo, el revolucionario están atascados en el segundo estadio. Son mucho mejores que los camellos, pero el objetivo no se ha cubierto. No han llegado a casa. La tercera etapa es el niño. Escucha atentamente. La primera etapa te la otorga a la sociedad. La segunda, el individuo se la otorga a sí mismo. La tercera es solo posible si el gusano se acerca a una mariposa. Si no, no es posible. ¿Cómo se le va a ocurrir al gusano que él solo puede volar, que puede convertirse en algo con alas? No es posible. Es imposible que se le ocurra. Es absurdo, ilógico. El gusano sabe cómo moverse, pero volar le resulta absurdo. He escuchado que hay mariposas que enseñan a los gusanos que pueden volar, pero que ellos les ponen pegas y dicen, no. Quizás sea posible para ti, pero a nosotros nos es imposible. Tú eres una mariposa, nosotros solo somos gusanos. Solo sabemos reptar. Y uno que solo sabe reptar, ¿cómo va a imaginarse volando? Es una dimensión diferente, una dimensión enteramente distinta. La dimensión vertical. Del camello al león hay una evolución. Del león al niño hay una revolución. En esta etapa hace falta un maestro. La sociedad te puede hacer un camello, tú mismo te puedes hacer un león, pero te hará falta un maestro, un Buda, un Cristo, un Rumi, te hará falta una mariposa que tenga alas. Solo viendo un fenómeno alado serás capaz de empezar a soñar con alas. ¿Cómo puedes soñar con algo que no conoces en absoluto? ¿Crees que una tribu primitiva que vive en algún lugar de los Himalayas puede soñar con un coche? No han visto ninguno, no pueden soñar con él. Solo es posible soñar cuando has visto algo. Cuando has visto un Cristo o un Buda o un Bodhidharma, y sabes que esto sucede. Toda esa gente tiene un aspecto similar a ti, y a pesar de eso no son como tú. Tienen el mismo cuerpo, la misma estructura, y a la vez algo de lo desconocido ha penetrado su ser. El más allá ha venido a ellos, el más allá en ellos se hace muy tangible. Si te acercas con simpatía y con amor, serás capaz de tener algunos vislumbres de su cielo interior. Y una vez que hayas visto ese cielo interno comenzarás a soñar con él. Un gran anhelo surgirá en ti. ¿Cómo convertirte en un fenómeno alado? Esa es la infección que produce el maestro en el discípulo. El tercer fenómeno sucede con la intervención del maestro. El niño significa creatividad, interdependencia. La primera etapa, el camello, era dependencia. La segunda fue la independencia. Pero en la inocencia uno llega a conocer que no hay allí ni dependencia ni independencia. La existencia es interdependencia. Todos dependen de todos. Todo es uno. Nace la sensación del todo. No yo, no él, no hay fijación en el sí o el no, no hay obsesión entre decir siempre sí o decir siempre no. Hay más fluidez, más espontaneidad. No hay obediencia ni desobediencia, sino espontaneidad. Nace la responsabilidad. Uno responde a la existencia, no reacciona desde el pasado, y no reacciona desde el futuro. El camello vive en el pasado, el león en el futuro, el niño en el presente, aquí y ahora. El camello es la premente, el león es la mente, el niño es la postmente. El camello es el preser, el león es el ser, el niño es el postser. Ese es el significado del estado de no mente. Los sufíes lo llaman fana. El ego se ha ido, el otro también. Ambos se han unido, no puedes tener uno sin el otro. Yo barra él son partes de una misma energía, ambos desaparecen. El niño simplemente es. Inefable, indefinible, un misterio, un asombro. El camello tiene memoria, el león tiene conocimiento y el niño tiene sabiduría. El camello es o bien cristiano, o hindú, o musulmán, teísta. El león es ateo, y el niño es religioso. Ni teísta ni ateo, ni hindú, ni musulmán, ni cristiano ni comunista. Solo una sencilla religiosidad, la cualidad del amor y la inocencia. Adán comiendo el fruto se convierte en un león. Antes de comer el fruto del árbol del conocimiento, era el camello. Y cuando Adán ha vomitado nuevamente el fruto, abandonado su conocimiento, es el niño.
Ese niño significa Cristo. Cristo dice una y otra vez a sus discípulos: arrepentíos. La palabra arrepentios en hebreo significa regresa, vuelve. El jardín del Edén todavía te está esperando. Vomita la manzana del conocimiento y las puertas se abrirán para ti. El camello es Adán antes de comer la fruta, el león es Adán después de comer la fruta, y el niño es Adán convirtiéndose en Cristo, regresando a casa. El Buda lo llama Nirvana, Jesús lo llama el reino de Dios. Lo puedes llamar como te guste: Tao, Dhamma, Moksha. Las palabras aquí no significan mucho. Es un mundo de silencio. Sin palabras, una inocencia sin pensamientos. Ahora la historia. Un hombre sabio, la Maraví. La de su tiempo, compartía con sus discípulos lo que parecía un inagotable almacén de sabiduría. Hay que descifrar cada palabra. Un hombre sabio. ¿Quién es un hombre sabio? El niño. La sabiduría no quiere decir conocimiento. El conocimiento no es sabiduría, el conocimiento es una moneda falsa, pseudo sabiduría. Es prestado, lo has cosechado, está muerto. La sabiduría es lo que ha surgido en ti, ha florecido en ti, sale de tu propio ser y de tu propia fuente, está viva. La sabiduría es conocer la verdad por ti mismo. El conocimiento es acumular información de otros que pueden saber o que pueden no saber. ¿Quién sabe? Es una creencia, es memoria, es basura. Un hombre sabio es aquel que ha entrado en Dios, que ha penetrado en el misterio de la vida, que se ha encontrado con la realidad. Un hombre sabio quizás no sea un erudito, quizás lo sea, no tiene importancia, porque la sabiduría no tiene nada que ver con la erudición. Jesús no fue un erudito. Cualquier otro rabino de su tiempo era más erudito que Jesús. El Buda no fue un erudito. Cualquier otro Brahman Pandit era más erudito que él. No sabía mucho acerca de los Vedas, pero era un hombre sabio. El conocimiento llega a través de la memoria, la sabiduría llega a través de la meditación. El conocimiento le es posible hasta a una máquina. Por eso los ordenadores son eruditos, pero ningún ordenador puede ser sabio. ¿Has oído hablar de algún ordenador sabio? Erudito, por supuesto, más erudito que el hombre, más eficiente, más habilidoso, con menos posibilidades de cometer errores, muy rápido, rapidísimo, instantáneo. Haces la pregunta y ya tienes la respuesta, pero esta será aquella que se le ha introducido antes al ordenador. No puede ser nueva, no puede ser original, no puede ser sabia. No se relacionará contigo como persona, te dará simplemente una respuesta a la pregunta. Observa la diferencia. Si tú vienes a mí, tu pregunta es menos importante, tú eres más importante. De hecho, respondo a tu pregunta para responderte a ti. La pregunta es secundaria. Pero si vas a un ordenador, a un pandit, a un erudito, tú no eres importante, la pregunta tiene toda la importancia. Él responde a la pregunta. El erudito, el hombre de sabiduría, responde al que pregunta. El erudito siempre será consistente. Tú preguntas, ¿existe Dios? Y el erudito siempre tiene una respuesta definida. Si él cree que sí, dirá que sí. No le importa quién está haciendo la pregunta, en absoluto. Un día le preguntaron al Buda, ¿existe Dios? Y él dijo, no. El mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó, ¿existe Dios? Y él dijo, sí. Y ese mismo día, por la noche, un tercer hombre preguntó, ¿existe Dios? Y el Buda se quedó callado. Ahora bien, esto no lo puede hacer un ordenador. O bien sabes o no sabes. El ordenador simplemente conoce la respuesta y la proporciona. ¿Por qué el Buda se comporta de modo diferente con tres personas? Su discípulo, Ananda, estaba muy molesto, no entendía el comportamiento del Buda. Naturalmente, había escuchado las tres respuestas. Por la noche le preguntó al Buda, no puedo dormir. Cuéntame por qué. La pregunta fue la misma. ¿Por qué contestaste de modo diferente? A uno le dijiste que no, a otro le dijiste que sí, al siguiente no le dijiste nada, simplemente te quedaste en silencio y cerraste los ojos. ¿Por qué? La pregunta fue la misma, exactamente la misma. Pero los que preguntaban eran diferentes, dijo el Buda. Estaba contestando a los que preguntaban. Uno era un ateo, no creía en Dios. Había venido a reforzar sus convicciones.
Quería que yo dijera que no para que su creencia pudiera hacerse más fuerte, y yo no puedo ayudar a la creencia de nadie. Tengo que destruir las creencias. A ese hombre le dije, sí, Dios existe. Porque a menos que las creencias sean debilitadas nadie llega a saber. El otro hombre era un teísta, creía en Dios. Había venido a que le apoyara. No estoy aquí para apoyar las creencias de nadie. Estoy aquí para destruir todas las creencias para que la mente pueda ascender por encima de ellas hacia el saber. Por eso a él tuve que decirle algo diferente. Tuve que decirle no. Y el tercer hombre no era ni teísta ni ateo, de modo que no hacía falta ni un sí ni un no. Tuve que quedarme en silencio. Le estaba diciendo, entra en silencio y conocerás. Haz lo que estoy haciendo yo. Cierra los ojos, entra en silencio y conocerás. La pregunta es tal que no puede ser respondida con un sí o un no. La pregunta es tan profunda que solo puedes conocer la respuesta cuando estás en un profundo silencio. Tú solo conocerás cuando la pregunta haya desaparecido, entonces la respuesta surgirá en tu ser. Esto es un hombre sabio. Esto no puedes esperártelo de un estudioso, de un pandit, de un ordenador, de una máquina. Un hombre sabio, la maravilla de su tiempo. El hombre sabio siempre es una maravilla, porque es indefinible, es misterioso. La presencia del hombre sabio te embarca en viajes lejanos, en viajes fabulosos. El hombre sabio ayuda a que tu asombro se fortalezca. No te proporciona conocimiento. Destruye tu conocimiento y libera tu asombro, te convierte de nuevo en un niño, llena tu ser de sorpresa, de poesía, de misterio, de canción. Un hombre sabio, la maravilla de su tiempo, compartía con sus discípulos lo que parecía un inagotable almacén de sabiduría. Y la sabiduría es inagotable. El conocimiento es inagotable, la sabiduría es inagotable, porque ser sabio significa estar en conexión con la fuente infinita de la totalidad. Estar en Dios es ser sabio. Dios es inagotable. El hombre sabio es un océano. Puedes tomar tanto como puedas, nada se reduce, permanece igual que antes. No puedes reducir el infinito. El conocimiento es finito, es solo una cantidad. Él atribuía todo su conocimiento a un grueso tomo que disfrutaba de un lugar de honor en su habitación. ¿Por qué atribuía su conocimiento a un grueso tomo? Por los camellos. Estos no entendían el misterioso origen de su sabiduría. Para hacérselo comprensible tenía que guardar un grueso tomo en su habitación y solía decirles, toda mi sabiduría sale de este libro. Eso es comprensible. Si alguien dice, mi sabiduría proviene de los Vedas, lo entiendes. Alguien dice, mi sabiduría viene del Antiguo Testamento, y lo entiendes. Del Talmud, lo entiendes. Pero si alguien dice, mi sabiduría no viene de ninguna parte, de repente hay un malentendido. El camello no puede entender el ninguna parte, necesita que haya un determinado origen visible. Él vive en lo visible. Puede comprender el libro, pero no el corazón. Puede entender las teorías sobre Dios, pero no al mismo Dios. Él atribuía todo su conocimiento a un grueso tomo que disfrutaba de un lugar de honor en su habitación. El sabio no permitía que nadie abriera el volumen. Naturalmente, porque no contenía nada. Estaba vacío. Lo mantenía en el misterio, inaccesible a todos. Estaba custodiado. Cuando murió, aquellos que habían estado a su lado, considerándose a sí mismos como sus herederos, corrieron a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Fíjate en los camellos. Allí estaba la fuente viva, pero ellos no estaban tan interesados en la fuente viva como lo estaban en el libro. Hay millones de camellos como estos interesados en el libro. Van cargados con la Biblia, con la gita. Memorizan la gita. Van repitiendo la misma gita una y otra vez, leen lo mismo una y otra vez. Creen en el libro. Aunque Krishna esté allí, seguirán leyendo el libro. Le dirán a Krishna, no nos molestes. Si Cristo llega mientras estás leyendo la Biblia le dirás, estate quieto. Estoy leyendo el libro, ven más tarde. Este no es el momento, estoy rezando. Y no te rías, esta es la situación. La gente cree en el libro demasiado. El libro se convierte en lo más importante, la palabra se vuelve más importante que la verdad. La palabra Dios se ha vuelto más importante que el mismo Dios.
Por eso cuando él muere, aquellos que habían estado a su lado, considerándose a sí mismos como sus herederos, no lo eran. Los camellos no pueden ser herederos. Solo en el tercer estadio, cuando eres un niño, puedes ser heredero de tu maestro, no antes. Los camellos siguen diciendo sí, de modo que creen que pueden convertirse en sus herederos porque son muy obedientes. Pero no pueden porque no han aprendido todavía a decir que no. Hay una famosa historia. Un rabino oyó que uno de sus discípulos había estado hablando cínicamente acerca de la experiencia de Dios y de sus enseñanzas. Le llamó para tener una entrevista y le preguntó: «Dime, ¿has estudiado los 24 libros de la Biblia concienzudamente?» La honesta respuesta fue: «No, no todos, y con certeza no concienzudamente». «¿Y el Talmud?», fue la siguiente pregunta. «¿Has leído sus 60 volúmenes?» «No, no», fue la respuesta más asustada. «Entonces déjame que te diga, hijo mío», concluyó el rabino, «no has estudiado lo suficiente para adquirir los privilegios de la duda. La duda es un privilegio. A menos que hayas estado asimilando no serás capaz de convertirte en un león. Decir no, dudar, es un privilegio. Es una etapa más elevada que la creencia, porque cualquier cobarde puede tener la creencia. Para decir no y empezar a dudar se necesita coraje. Casi siempre es así. Los denominados teístas están en un plano espiritual menor o más bajo que los ateos. El ateo está en un plano un poco más alto, a pesar de que lo niegue. Es un león. Esa gente debe de haber seguido al maestro al pie de la letra. Y obviamente pensaban que eran los verdaderos herederos. Corrieron a abrir el libro. El maestro había estado allí durante muchos años con ellos y nunca lo abrieron, nunca miraron en su corazón, nunca lo entendieron. Nunca bebieron de su fuente, pero ahora el maestro ha muerto y su primera curiosidad es ir al libro y ver qué es lo que tiene escrito. Fíjate cómo la gente se queda aferrada a lo insignificante y a lo no esencial. Corrieron a abrir el libro, ansiosos de poseer su contenido. Los camellos son camellos. Están más interesados en poseer el conocimiento que en volverse conocimiento, prefieren los contenedores al contenido. El contenido ya no está, la llama ya no está en la lámpara, ha desaparecido. Pero no estaban interesados en la llama, estaban interesados en la lámpara, y continuarán adorando la lámpara para siempre. No saldrá nunca ninguna luz de la lámpara. La luz estuvo allí. No comprendieron a su maestro porque toda su idea del conocimiento era posesión. El conocimiento no es algo que se pueda poseer. Tú no puedes poseer el conocimiento, y si lo posees solo será erudición. A menos que te conviertas en el conocedor no tienes conocimiento. Solo puedes fingir que lo tienes. Se quedaron sorprendidos, confundidos y disgustados cuando vieron que estaba escrito solo en una página. Los camellos siempre están interesados en la cantidad, no en la calidad. Todo su interés está en... Se hubieran puesto muy contentos si el libro hubiera estado escrito y si las páginas hubieran estado escritas. Hubieran disfrutado mucho. Pero solo había algo escrito en una página y, además, en una esquina, el resto del libro estaba vacío. Se quedaron sorprendidos, confundidos y disgustados cuando vieron que estaba escrito solo en una página. Recuerda, el interés del camello está en la cantidad, el interés del león está en la calidad, y el niño va más allá de la dualidad. No está interesado ni en la calidad, ni en la cantidad. Trasciende todas las dualidades. Se quedaron incluso más desconcertados y luego irritados cuando trataron de descifrar el significado de la frase que encontraron sus ojos. Y solo había un pequeño escrito, una sola línea. Decía: cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido, obtendrás el conocimiento. Imagínate a ti mismo esperando durante años para mirar en el libro, lleno de curiosidad durante años, y entonces te encuentras con esto. Tú también te hubieras molestado, porque este maestro es un engaño, porque ha estado diciendo: toda mi sabiduría proviene de este libro, y en él no había nada, solo una pequeña frase. Pero esta frase es una semilla. Si la entiendes, podrás alcanzar el significado de todas las escrituras del mundo. Es algo condensado. Todas las escrituras están condensadas en esa frase. Todos los Coranes, todos los Vedas, todas las Biblias están condensados en esta única sentencia, tremendamente poderosa.
Medita sobre ella. Cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido, obtendrás el conocimiento. Los camellos solo están interesados en el contenedor. El contenedor lo es todo. No piensan en el contenido. Los leones están interesados únicamente en el contenido. Están en contra del contenedor. El niño acepta a ambos y va más allá, porque llega a saber que el contenido no puede existir sin el contenedor, ni este sin aquel. El contenedor lo es solo porque tiene contenido, y ambos van juntos. La materia y la mente existen juntas. Dios y el mundo existen juntos, son inseparables. El camello piensa que el contenedor lo es todo. Esa es una visión parcial. Enfadado con el camello, el león se va al otro extremo y dice: el contenido es suficiente, y no me preocuparé del contenedor. Tíralo. Pero si tiras el contenedor también estarás tirando el contenido, porque son inseparables. Si tiras la flor estarás tirando también la fragancia, porque van juntas, igual que el cuerpo y el espíritu. El camello cree en el cadáver. No hay espíritu. No tiene ni idea del espíritu. El león cree en el fantasma. Está en contra del cuerpo. Pero cuando has trascendido ambos, cuando has dejado de decir sí a todo, o de decir no a todo, cuando ya no estás obsesionado con el teísmo o el ateísmo, cuando no eres ni tradicional ni antitradicional, cuando eres sencillamente inocente con respecto a todas esas ideas, cuando tu espejo está totalmente limpio, sin polvo alguno, cuando no te sientes identificado con el camello, o con el león, cuando no eres ni un reaccionario, ni un revolucionario, cuando simplemente estás ahí, como un espejo silencioso, entonces llegas a saber que el contenedor y el contenido están unidos. A pesar de que el contenedor no es el contenido, y de que el contenido no es el contenedor, ambos van juntos. Viéndolos juntos y a la vez separados, el conocimiento aparece. Uno llega a saber. Cuando te des cuenta de la diferencia entre el continente y el contenido, obtendrás el conocimiento. Y por último, muchos maestros han hablado en el idioma de los camellos porque hay millones de camellos. Mahoma, Moisés y gente como ellos. Han hablado el idioma de los camellos para que puedan entender. En esto hay compasión, pero hay también un peligro: que los camellos se queden en camellos. Algunos maestros han escogido usar el lenguaje del león, Cristo, Moisés. En cuanto a la expresión se refiere, es mejor que la de Moisés y Mahoma, pero no será entendida por las masas. Ese es el problema. Los camellos no serán capaces de absorberlo. Jesús fue asesinado porque los camellos se enfadaron. Estaba hablando un idioma diferente, completamente ininteligible. Les parecían tonterías. Ese hombre estaba loco. Piénsalo, en un mundo lleno de camellos, llega un león y empieza a hablar. No habrá camello que entienda. Cuando Jesús fue asesinado, los discípulos que tenía, los 12 apóstoles, eran camellos. Él era un niño hablando el idioma de un león, y ellos eran camellos. Crearon el cristianismo. Y una vez que los camellos crearon el cristianismo, este se convirtió en una religión mundial. El niño no tiene un idioma propio. La inocencia no tiene palabras. Por eso, el niño tiene que hablar el idioma del león por necesidad, porque es el más cercano a él, y el que mejor le sirve para expresarse a sí mismo. Sucedió en los tiempos del Buda. Él hablaba en el idioma de los leones. El país estaba en un estado tal que había varios leones disponibles. Era un clímax, un máximo. No era un valle oscuro, era una cima llena de luz. Durante miles de años, en el pasado la India ha estado buscando y trabajando sobre la verdad, qué es y cómo alcanzarla. Mucha gente comprendió al Buda. Sus discípulos no eran camellos, eran leones. Los discípulos de Jesús eran camellos. Jesús era un niño hablando el idioma de un león. Cuando el Buda murió, sus discípulos eran muy testarudos. No hicieron concesiones a los camellos. Fueron sobornados, fueron convencidos, pero no hicieron concesiones. Siguieron rugiendo. El budismo fue arrancado de la India. Los camellos finalmente lo destruyeron. Cuando los budistas escaparon de la India, habían aprendido la lección. Si quieres existir como religión, tendrás que utilizar el idioma de los camellos. En China abandonaron el rugido del Buda. En Japón, en Corea, en Ceilán, en Birmania, comenzaron a utilizar el idioma del camello.
Mahayana es el rugido del león. Hinayana es una traducción al idioma del camello del rugido del león. El budismo se extendió por toda Asia. Sucedió algo extraño. En la India nació el budismo, pero desapareció de la India, y todo Asia se convirtió al budismo. Muy pocos han utilizado el idioma del niño. Nunca reunieron muchos discípulos. No pueden. Puedes reunir grandes masas a tu alrededor si utilizas el idioma del camello. Puedes reunir a los intelectuales a tu alrededor si hablas el idioma del león. Krishnamurti reúne a la intelectualidad a su alrededor. Habla el lenguaje del león. Lao Tzu o Ramana usan el idioma del niño. Nadie les entiende, pero no son asesinados. Recuerda, tampoco son crucificados. Nadie les entiende, nadie les sigue, nadie se preocupa de ellos. Se piensa de ellos que son buenas personas, poetas, un poco excéntricos, locos. La gente va a veces a ellos, es hermoso estar cerca de ellos, pero no crean una conmoción en el mundo. Lao Tzu llega y desaparece, no deja rastro. Ramana llegó y desapareció, sin dejar un rastro detrás. Estos son los 3 idiomas. Yo hablo todos los idiomas. Por eso encontrarás camellos, leones y niños, todo tipo de gente a mi alrededor. Por eso parezco muy contradictorio. No puedo ser en absoluto consistente. Cuando me dirijo a un camello hablo su idioma, cuando hablo con un león rujo, y cuando viene a mí un niño, me río, sonrío y me siento en silencio con él. Este experimento nunca ha sido hecho anteriormente. Nadie ha hablado los 3 idiomas, porque crea problemas. Un idioma es bueno porque uno permanece consistente. Conmigo nunca puedes estar seguro, siempre estarás confundido. Pero yo uso la confusión también como una estratagema. Si un camello resulta confundido, empezará a crecer como león, porque a menos que esté totalmente confundido nunca crecerá. Si el león está confundido, comenzará a transformarse en el niño, porque crece solo cuando estás muy confundido. Cuando no le ves sentido a ser quien eres, empiezas a crecer, a mirar a picos más elevados. Quizás desde allí haya una visión mayor, una visión más grande. Utilizo la confusión como una estratagema. Confundiré a los camellos, a los leones. Los niños no pueden ser confundidos, ellos lo entenderán. Serán capaces de entender que mis contradicciones no son contradicciones en absoluto. Solo parecen serlo porque estoy hablando en 3 idiomas. Medita sobre esta historia. Aquí, estando conmigo, no pienses en las palabras. Mi mensaje no está en mis palabras, sino en las pausas que hay entre ellas. Mi mensaje no está en lo que digo, sino en lo que soy. Mi mensaje no es reducible a teorías y sistemas. O bien lo puedes vivir conmigo, o no lo comprenderás. Es un fenómeno vivo. Una vez que me haya ido empezarás a buscar en los libros, y te fastidiarás, y te enfadarás conmigo, porque sentirás que no te has enterado. Mientras estoy aquí, aliméntate de mí, bébeme, absorbe. Abandónate a este misterio que te está siendo revelado, y entonces habrá una posibilidad de que no mueras como larva, de que te conviertas en un gusano, y finalmente te metamorfosees en una mariposa. Y haz crecer tus alas. Y sueña grandes sueños en los que te crecen alas. Tienes el potencial. Eres la semilla. Un gran fenómeno es posible a través de ti. Y solo cuando hayas florecido sabrás qué es Dios, qué es la verdad.